Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Salvemos al Regnum. Bueno, en este video voy a hablar, como dice el título, de la sobrecarga de poderes que se generó por el hecho de haber puesto muchos de ellos que no requieran ningún punto. Eso hizo que en casos extremos como el brujo pasemos de 23 poderes a 37 poderes. Eh, entonces, el principal problema de eso era que primero no está bueno tener tanta cantidad de poderes y segundo que los slots donde nosotros lanzamos nuestros poderes a través de las teclas no alcanzaban, digamos. Claramente para 37 poderes no alcanzan. Entonces lo que voy a mostrar en este video va a ser todo el trabajo final que hice en términos de balance, mostrando qué poderes ahora sí requieren puntos, cómo los requieren. Eh, pero antes de arrancar con eso, quiero mostrar, por ejemplo, el tema del solo bloqueable al 100%. Era algo que me fijé que la mayoría de los poderes lo tenían impreso, digamos. Entonces dije, bueno, mejor hago la chance de bloqueo que sea un porcentaje aproximado de ataques básicos que pueden llegar a ser bloqueados por el escudo y listo. Entonces nos garantizamos de que nuestros poderes que tienen una gran influencia entren. Eliminamos de la descripción este tema y hacemos todo más sencillo. Bueno, esto creo que ya lo dije. La carga de buff no sería necesario. Cuando tenemos un poder activado, quedaría sutilmente parpadeando en la barra de poderes, además de ponerse arriba a la derecha. Cuando te inmovilizan no podrías correr en el lugar, que es una especie de bug que se generó. Y antes de arrancar con todos los poderes, quería mencionar que, como hice en el video anterior que se llama Fuerza de Invocación, que agarré poder por poder y me fijé cuál era la velocidad de invocación más acertada para el poder, acá lo que hice fue lo mismo, pero con la recarga del poder. ¿Qué es la recarga del poder? Es cuánto tiempo tarda nuestro personaje en recuperarse entre el lanzamiento de un poder y el mismo, digamos. Si nuestro bárbaro entra en un estado de desquiciamiento, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse para volver a entrar en ese estado? Entonces, yo lo que hacía era lanzaba el poder, ponía el cronómetro del celular, iba viendo qué número estaba más en sintonía con el poder. Llegaba a 60 segundos y decía, bueno, 60 se siente que está en sintonía con el poder. No, esperaba un poco más y avanzaba. 90, no, todavía no. 120 sí, ahí sí. Entonces, en base a ese número podía terminar reestructurando el poder y hacerlo más dinámico, más sencillo y más atractivo, digamos. Un ejemplo de esto es el disipar magia, digamos, que en un momento de 15 de recarga se pasó a 20. Cuando se pasó a 20 había algo que no estaba en sintonía con el poder. Entonces, cuando se volvió a poner en 15, ahí otra vez se estabilizó, digamos. No había ninguna especie de ruido en esa recarga, digamos. Eh, Así que vamos a empezar con el mago. Y lo que tendríamos es, por ejemplo, Mister Arcano, en vez de una recarga de 5 segundos, tenemos una recarga de 10. Pero claro, más daño, digamos. Eh, una invocación diferente. Fíjense que los daños ya no varían de un número a otro. Directamente se pone un número y es más fácil de digerir en términos de información, digamos. Fíjense que el misil arcano arranca de 80 a 90 y se pasa a 150. Y termina en 750. Con llamarada lo mismo,
Tiene recarga, en vez de recarga 10, recarga 20. Rango 3, área 3. Invocación 0,5. Daño fuego, fíjense que termina en 1000. Este termina en 640. Pero claro, en vez de recarga 10, como dije, recarga 20. Plaga de insectos. Este rango 20 se deja de ser una opción para la ZG, porque ocupa un slot mat de los que necesitamos, digamos. Es un poder más de leveo, digamos, con más daño punzante. Pero rango 20, recarga 60. Invocación 1 segundo en vez de 2. Hidra espinosa. Un poco más de daño punzante. Invocación 0,5, pero recarga 40 en vez de 30. Bueno, acá en empuje mental lo que vamos a empezar a ver es que ciertas estelas, como este poder, como acrobático, muro de viento, la idea es que la estela siempre tenga el mismo efecto, digamos, el mismo impacto en este caso. Pero lo que varía el nivel es la duración o la recarga o lo que sea. Pero si nosotros vemos que un brujo se puso un muro de viento, ya sabemos que ese muro de viento tiene 25% de daño de rango recibido. No puedes ver al 1 con 10 o al 2 con 15. Lo mismo con acrobático. Lo mismo con piel de acero o todos esos poderes. Entonces en este caso lo que tenemos es en un empuje mental, rango 3 área 3 más directo. Siempre es velocidad de movimiento menos 50%. Pero la duración va de 4 a 12 segundos. Pero la recarga es de 60 segundos. No es de 15, digamos. Si bien es mucho más fuerte que el empuje mental de ahora, tiene más recarga. O sea, tiene mucho más impacto, pero tarda más tiempo en recargarse. Estos números, al ser encontrados por el cronómetro o por la intuición o lo que sea, lo que van a hacer va a ser determinar que los combates y cuánto tiempo esperamos a que ese poder lo tengamos listo de nuevo, va a hacer que las peleas se hagan más con un ritmo más tranquilo y más equilibrado, digamos. Más todos los cambios que ya mencioné de antes. Acá tenemos dominio de la voluntad con un segundo más de duración, pero más recarga. Creo que en vez de 30, 60. Mucho menos maná. Fíjense que al 5 tiene 300 de maná. Esto tiene 150. Silenciar es de 40 se pasó a 60, pero invocación 0,5 en vez de 1. Y menos maná. Fíjense, 250 al 5, 150. Maestro del tiempo. Acá le puse solo bloqueable al 100% para recordar que hay que poner todos los que no tienen el solo bloqueable al 100%. Hay que recordar ponérselo al poder, pero no hay necesidad de ponerlo en la descripción. O sea, hay que eliminar en la descripción todo eso. Esto lo que tiene es una diferencia, como es un poder más melee, en vez de 2 segundos de invocación 1 y un poco menos de maná. El muro de agujas es el mago lanza un muro de agujas a su alrededor que deja un daño constante, que impacta y deja un daño constante. Invocación 0,5 por hacer daño melee. Daño cortante llega a 1000 y un daño constante cortante de 10 segundos de 150. Haría igual 10, recarga lo mismo, duración lo mismo. Entonces acá fíjense que tenemos masa devoradora de sultar. Acá sería lo mismo que hablamos, más o menos. El tema de respetar la estela o respetar el poder. Cuando nosotros hablamos de una masa devoradora, de un terror de sultar, estos poderes que están en el último nivel de la rama, casi siempre hablamos del poder al 5, digamos.
es muy difícil ver un terror resultar al 1. Imagínense que el brujo se manda, tira un terror, el ejército se manda y al final era un terror al 1. La idea es que eso no suceda, que ese poder solo esté disponible con 5 puntos. ¿Eso qué significa? Que si nosotros le ponemos un punto, va a seguir apareciendo en gris, digamos. Lo mismo así, y cuando llega al nivel 5, ahí sí aparece con el color. Y ahí sí lo tenemos disponible. Bueno, esto tiene un poco más de duración, 15 en vez de 12, invocación menor. Bueno, maná, daño físico 80 en vez de 70. Y la regeneración de salud y bono de curación. Bueno, devoción arcana no requiere ningún punto. Fíjense que lo que hablaba del requerimiento de puntos. Este por ahí antes no requería ningún punto, pero ahora sí lo requiere y de una forma diferente. Pero sigue habiendo poderes que no requieren ningún punto, digamos. Como la devoción arcana, que son activables. Todos los activables no tienen costo de maná y todos tienen recarga de 3 segundos. Con la velocidad de invocación de 100%, se puede lanzar en modo normal. Todo eso está contemplado también. Bueno, tenemos barrera de energía. Como dije, para los primeros niveles, un gasto menor de maná. Fíjense que ya en el primer nivel gasta 100 de maná. Con 50 va a ser más adaptable a esos primeros niveles. Duración 360 segundos, 360 segundos. Fíjense que la recarga en vez de 40, me fijé por el cronómetro que era la mejor era 60. Pero claro, tenemos una barrera más fuerte. Le subí el 50% de la duración y el 50% de 1400 es 2100. Así que lo dejé en 2000. Bueno, sacrificio ambicioso, invocación 0,5 menor. Recarga en vez de 25-30. Pero fíjense que está, en vez de estar en la posición 11, lejos de los primeros niveles, está en la posición 5. Y fíjense que la salud va de 150 a 450. Entonces acá lo que hice fue ponerle salud de 100 a 500. Más equilibrado para los primeros niveles. Y para los niveles 60 gasta un poco más de vida, pero da 1000 de maná. Bueno, ignición de maná, los números son un poco mejorados. Invocación 0,5. Recarga 60 segundos. La unión sinérgica, en vez de 3 segundos de recarga, 10. Pero arranca en 2.50. Cambiamos el sonido porque es medio denso. Campo estático. Esto es una pasiva que no requiere ningún punto. Daño melee recibido menos 5%. Préstamo de energía. Tenemos invocación 0,5. Recarga en vez de 60 a 120. Pero al 5 llega a 50% de drenado de mana. Acá tenemos la 1 de maná, que yo le había puesto que no requiere ningún punto, es solo maná 500. Pero le di la posibilidad de que si tenés algún punto extra dando vuelta y no querés poner ningún poder al 1, que no te sirve, podés gastar en esta pasiva, cambiar un punto por 100 de maná en los siguientes niveles. Bueno, comunión de maná. Acá tenemos solo disponible con 5 puntos. Área 10, maná más 15, duración 120 en vez de 60. Recarga 120, maná 600, bueno, invocación 0,5. Pilón de maná, solo disponible también con 5 puntos. La idea es, bueno, esto ya lo dije, poner la estela del color azul maná. Un poco menos de maná, invocación 1 segundo en vez de 1,5.
Acá el buff no está en la barrera, sino en la duración. Pasamos de 60 a 90. Bueno, encantamientos, maldición, es un poder, duración 40, recarga 90, bonus de curación menos 100%, invocación 0,5. Acá ya tenemos algo copado, que es el tema de los buffs. Cuando yo lanzo la fuerza de oso en un aliado, pongo el cronómetro y me terminaba dando 120 de la recarga. Entonces ahí la idea era reforzar más los vínculos estos que se arman entre conjurador bárbaro o conjurador tirador. Entonces lo que había hecho era transformarlo en una especie de muralla material donde tenemos recarga 120 y duración 120. Y ahí le ponía, en vez de fuerza más 15, fuerza más 25. Pero después me di cuenta que podía hacerlo mejor, digamos. Algo parecido, pero que al final vos puedas darle ese buff en simultáneo a como mucho 3 aliados. Entonces acá lo que hacía era ponerle duración 360 segundos, que son 6 minutos me parece. Entonces tenemos un buff fuerte con mucha duración. Vos tenés que despreocuparte por un largo periodo de ese buff. Es un buff fuerte que lo podés usar solamente con tu aliado, con el que estás en sintonía, digamos. Pero en caso de que salgas, ponerle a una cacería, sos conjurador y tenés 3 arqueros, vos le das la destreza felina a uno, tenés que esperar 120, le das a otro, esperás 120 y le das al otro. Entonces, básicamente podés dar ese buff a 3 aliados en simultáneo. Tenemos una invocación mucho más fácil de lanzar, 0,5 en vez de 1,5, rango 25 en vez de rango 20. Esto es lo mismo para estos 3. Y vamos a encontrarnos que todos estos buffs tienen la misma estructura, digamos. Recarga 120, duración 360. La estela va a desaparecer después de los primeros 4 segundos. No queremos ruido visual en ninguno de los personajes. Ni por buff propios, ni por buff externos. Bueno, velocidad de ataque y velocidad de invocación. Invocación 0,5. Acá tenemos la introspectiva en el mago. No requiere ningún punto. Duración de poder más 20%. O sea, a estos 360 segundos también hay que agregarle los 20%. Bueno, el disipar magia no requiere ningún punto. Chance 100%. Está bien la recarga de 15 segundos. Bendecir armas tiene de 3 a 15% de bonus de daño en vez de bonus de daño del arma. Recarga 120, duración 360, rango 25, invocación 0,5. Torpeza tiene atributo de clase y velocidad de movimiento menos 25, los dos. Acá tiene 30 de clase y 20 de movimiento, 25 de los dos queda más equilibrado. Duración 45, pero en vez de recarga 60, recarga 90. Y disipar magia en masa, solo disponible nivel 5. Invocación en vez de 1, 1,5. Mana 400, chance 100%. Bueno, magnificación, esto ya lo vieron muchos. Pasiva, daño 10 a 50. Aceleración arcana activable. Velocidad 5 a 25%. Bueno, invocación instantánea, se puede lanzar en mono normal, no haría ninguna estela ni movimiento con el báculo. Todo esto ya recarga 3 segundos, más nada. Magia de combate no requiere ningún punto, bono de daño más 10%. Protección arcana no requiere ningún punto, pasiva, rango de ataque más 25%. Magnificación de hielo
lo mismo. Todos, sangre de dragón lo tenemos en esta rama. Todos estos que siempre arrancaban en 5, 7, 9, 12, 15, se hace más simplificado y van de 3, 6, 9. Cada punto vale 3 de ese atributo. Control metabólico, también pasivo, concentración de 3 a 15. Es un poco de aumentar la chance de crítico, pero no es que se pueda armar una configuración de críticos en el mago, digamos. Es un extra, digamos, porque estaba ahí. Vamos a ver que en el bárbaro sí tiene la opción de una configuración de críticos. Bueno, encandilar, pasiva, chance de crítico de 20 a 100%. Con la magnificación el mago mejora la precisión de sus magnificaciones. Furia de Emendem solo disponible con 5 puntos. Invocación 1 en vez de 2. Convertir maná en daño 750 en vez de 600, en vez de 650. Y ahora ya empezamos con el brujo. Acá hay cambios muy buenos, por eso arranqué con el mago. Lo que tenemos en Arcanía es la idea de tener un equilibrio de daños físicos. Entonces, estalagmita sería todo daño punzante que llega de 200 a 1000. Fíjense que al 5 llega a 800, pero de punzante y hielo. Dice, un pico de roca afilada sale de la tierra debajo del objetivo, el cual reduce su velocidad de movimiento y recibe daño perforador. O puede ser al revés, creo que me gusta más. El cual recibe daño perforador y reduce su velocidad de movimiento. Esto es para, fíjense la imagen, digamos. Entonces acá lo que tenemos es el efecto de la explosión de hielo, pero en estalagmita. A la explosión de hielo se lo sacamos, ese efecto. Esto llega a 50% de velocidad de movimiento por 4 segundos. La explosión de hielo llegaba a 40 por 2 segundos solamente. Invocación 0,5. Esto tiene rango 25. Puse 2 descripciones. Un pico sale de la tierra debajo del objetivo. Claro, yo lo había puesto. Lo había puesto 2 veces. Ahí está. Y en vez de recarga 25, recarga 30. Entonces ahí ya tenemos el daño punzante. Ahora, estallido de cristales tiene el daño cortante. Es mucho más directo, rango 3, área 3. Se te acerca uno, ¡plam! Se lo metes en la cara. Pero el daño cortante llega a 1500. No llega a 1000, me parece. Invocación 0,5. Pero recarga en vez de 20, 40. Fíjense que al final vamos a ver estas recargas nuevas que ya dejaron de ser de 20, pasaron a ser 30 o 40. Que en el brujo, la verdad que cuando vos, o sea, el número ya está bien de por sí, pero si lo pensamos en términos de combate, es como que el brujo se enfrenta a uno, le tira los poderes necesarios y a veces los necesita rápidamente esos poderes, pero no son muchas de las veces. Siempre pasa un periodo, un espacio de tiempo, y ahí se encuentra con otro objetivo o se tuvo que defender primero y después tuvo que lanzar otra vez los poderes ofensivos. Entonces vamos a ver que el brujo va a tener una mayor fuerza de impacto con un ritmo más tranquilo, digamos. Bueno, meteorito. Acá lo que tenemos es que el impacto que tiene este poder es mitad daño, mitad mareo, digamos. O sea, si vamos a ver, si
Si ya sabes que con ese poder no lo mareas al objetivo, no importa, por ahí lo usas igual para el daño solamente. Entonces tiene el daño aplastante y fuego, los dos, 500, 500 y 500. Fíjense que acá llega a 375 de los dos. Invocación 1,5 en vez de 2. El rango 30. Pero la recarga en vez de 15 tiene 40. Lentitud. Velocidad de movimiento de menos 5 a menos 25. Este llega de 10 a 20. Invocación 0,5 en vez de 1. Y tenemos una duración que sigue siendo la mitad de la recarga, pero mayor. 45-90. En este caso estamos hablando de 30-60. Vamos a ver que la misma estructura de porcentajes sigue siendo la misma, pero con otros números. Acá tendríamos una especie del plaga de insecto que queremos para la ZG, más que nada. Petrificar manos. Las manos del oponente se paralizan. Es el no puede atacar de 3 a 9 segundos. Pero lo que tiene este poder es que tiene la invocación de 0,5 y el rango 25, digamos, que estábamos buscando. Pero se lanza más rápido. Bueno, tenemos pereza. En este caso es velocidad de ataque menos 25% y bonus de daño menos 25%. Duración 60, recarga 120. Invocación 1,5 en vez de 2. Entonces acá tenemos algo más equilibrado, donde el oponente golpea más lento y también pega más lento. Bueno, muro de viento. Acá siempre tenemos daño de rango recibido menos 25%, como dije. La duración arranca en 20. Como este poder, pero con el menos 25. Y va aumentando 10 hasta llegar a 60. Pero con una recarga de 120. La misma estructura. La duración es la mitad de la recarga. Bueno, fragilidad. Esto es resistir físico menos 10 a menos 50. Más o menos lo mismo. Invocación 0,5 en vez de 1. No tiene ningún sonido. Esto del tema de los sonidos también está todo visto, digamos. Le agregamos el de petrificar manos. Duración 60. Pero recarga 90. Y acá tenemos el poder que abarca aplastante, digamos. Todo aplastante. Puño de golem. El brujo invoca un puño de golem que cae desde los cielos, aturdiendo al objetivo e infligiéndole daño aplastante. No es una ilusión de un puño de golem, es un puño de golem. Es un puño de golem que cae de los cielos y golpea al objetivo y también lo aturde. Fíjense que el daño es bastante, de 300 a 1500, y también aturde de 2 a 6 segundos. Pero este poder lo que tiene es una invocación de 1,5 y el rango 25 y también la recarga de 60 segundos. Entonces es como que cada poder tiene sus ventajas, sus pros y sus contras. Este poder no tiene ningún sonido, le agregamos el sonido del meteorito. Y por último acá en Arcania tenemos Terror Resultar, solo disponible en nivel 5. Invocación 2,5 en vez de 3. Y los daños físicos son 350, los 3. La idea es que golpee más fuerte, como golpeaba antes. Fíjense que va de 250 a 350.
Bueno, ahora empezamos con nigromancia, vampirismo. El drenado va al 5, llega de 500 a 600. 450 a 600. Pero es un rango 25 en vez de rango 20, invocación 0,5 en vez de 1. Pero en vez de recarga 30, 40. Absorción vital, más 20% pasiva, no requiere ningún punto. Estos números, como dije, si están muy exagerados en un análisis de mediano o largo plazo, se pueden modificar. El resurgir. El brujo reanima a un aliado caído. Esto ya lo dije. Rango 3. Invocación. Bueno, ya lo dije. Oscuridad. Este poder no tiene ningún sonido. Le agregamos la astucia del zorro. Invocación 1,5 en vez de 2. Recarga 60 en vez de 50. Pero la duración va de 10 a 30 segundos. O sea, el caballero va a tener que estar atento ahí con un proteger aliado que también en vez de recarga 30 tiene recarga 60. Bueno, enfurecer, sacamos el penalizante de concentración. Hay muchos penalizantes muy específicos que los eliminé, lo hice más simple. Protección de menos 10 a menos 50. Pero duración 60, recarga 90. Invocación 0,5 en vez de 1,5. Pero no tiene el rango 30 de la fragilidad, por ejemplo. Sigue teniendo el rango 25. Es como que esas cosas también las vi. Tengo 5 puntos. ¿En cuál lo utilizo? ¿En fragilidad, enfurecer o en la exposición de magnificaciones? Y depende, cada uno tiene sus pros y sus contras. Todo eso está visto, digamos. Bueno, sirvientes sádicos, sigue drenando maná, pero duración 60, recarga 90. Sigue siendo 2/3 de la recarga. Invocación 0,5 en vez de 1. Estos poderes tienen que ser disparados rápidamente. No podemos ponerle un segundo. Es demasiado lento. Bueno, esto se puede lanzar en criaturas. Esto. Guardián de almas, drenar salud de 50 a 150. Duración 15 en vez de duración 10. Pero recarga 90 en vez de 60. Invocación 0,5 también. Estaba en la duda entre 1 o 0,5, pero al ser un poder con mucha duración, el 0,5 estaba más en sintonía. Acá le cambiamos la estela por la de guardia sádico, que son como 3 fantasmas que empiezan a rodear a cosas. Está espectacular. Si bien es un clásico las aureolas esas, queda mejor el de guardia sádico. Y acá, bueno, muchos ya lo vieron, guardias sádicos solo disponible con 4 y 5 puntos. El brujo invoca 3 fantasmas que atacan al enemigo seleccionado. Mismo sistema que invocar zombies. Invocación 3 segundos, duración 20 segundos, recarga 120. Estos son los guardias sádicos blancos. Entonces acá lo que está contemplado es el tamaño de guardián y sus estadísticas. Fíjense que si lo ponemos nivel 4 es el tamaño de guardián del viento. Son 3 de ese tamaño. Independientemente de, o sea, nivel 29 a 36. Ahora,
ventoso el día. Entonces, si vos sos nivel 60 y lo tenés al nivel 4 de este poder, lanzás 3 guardias nivel 36. Cuando lo pones al nivel 5, pero sos nivel entre 37 y 45, lanzás 3 fantasmas de blancos, pero del tamaño del fantasma asesino con nuevas estadísticas. Cuando pasás al 46 cambian el tamaño al tamaño del fantasma guardián. Y cuando pasás al 55 queda el tamaño del fantasma milenario. Ya el tamaño de los fantasmas del pantano y las ánimas que hay en Sirtis son demasiado... Está como muy exagerado el tamaño. Y ya no existirían, digamos, esos tamaños tan exagerados. Habrían criaturas como un león nivel 60, cosas que el cazador las pueda domar, digamos. Bueno, poseer invocación, solo disponible con 5 puntos. Acá tenemos, bueno, el brujo puede controlar un Sarki de un conjuro enemigo, eso ya lo vimos. En vez de recarga 60, recarga 120. Pero acá, para hacerlo mejor, más útil, lo que sucedería es que vos, independientemente de que montes o que te desconectes, seguirías teniendo esa criatura. Por eso dice, dura hasta ser aniquilada. Eso está bueno porque esos 5 puntos terminan valiendo más y podemos ver a brujos con un Sarki de atrás más seguido, y eso está bueno porque el Sarki le da un toque más un toque valioso, digamos, al juego, digamos. Bueno, y Maestro de la Destrucción también solo disponible en nivel 5. No tiene ningún sonido. Le agregamos el de la masa devoradora de Zuldar. Invocación 1 segundo en vez de 2,5. Y lo que tiene este poder es que en vez de marear, quita salud menos 50. Y en vez del penalizante de constitución, drena salud 50. Duración en vez de 30 a 40, recarga 180, que es la misma. Y no se puede lanzar junto a pilón de maná. Eso no significa que si hay un pilón de maná no puedas lanzar el Maestro de la Destrucción, sino que la idea es que no mezcles las dos estelas. Si vas a hacer un brujo de soporte y pones pilón de maná al 5, que es el único nivel que hay, como tiene una duración de 90 más el 20%, con una recarga de 180, como poder podés, pero la idea es que vos elijas entre un brujo soporte más defensivo o un brujo destructivo, digamos. También quería respetar la imagen, digamos, como el brujo entra en un estado de destrucción, digamos. Era como que el mareo y la constitución no estaban muy acoplados a la imagen del poder. Quiero mostrarles la estela del poder. Y fíjense que tenemos dos cosas. Tenemos las bolitas de vacío, que esas supongamos que impactan en todos los enemigos que tengamos alrededor y les quitan 50 de salud por segundo. Y todo lo demás, todo lo que gira alrededor, eso es lo que drena, digamos. Drena salud 50 de todos los objetivos que tengamos a nuestro alrededor. Me gustó ponerle 50 y 50 porque
O sea, ponerle 100 de salud o 100 de drenado de salud era como que podíamos tener la vida llena con el brujo y el poder no iba a tener ningún efecto, digamos. En cambio, con este equilibrio podemos hacer daño y si perdemos vida, también podemos drenar salud. Así que en este caso termina siendo un poder verdaderamente fuerte. Acá los intentos de control como aturdir o parálisis no detienen el efecto de las auras, ya sean de ataque o de defensa. A mí me pasó que puse maestro de la destrucción, un arquero me tiró tiro de distracción, estaba todo la estela alrededor mío, el arquero se quedó al lado mío y cuando se terminó el tiempo del tiro de distracción me tiró emboscada. Y cuando me levanté, me tiró un puño aturdidor. Era como que el efecto era, había tremenda estela alrededor, pero esa estela no estaba teniendo ningún impacto. Había como una disonancia entre lo que veías visualmente y lo que pasaba al final, digamos. Entonces la idea es no detener el efecto independientemente si estamos aturdidos, paralizados y todo eso. Bueno, ahora pasamos a elementos. Tenemos bola de fuego. Fíjense que acá este poder tenía 1,5, lo redujo a 1. Pero después me di cuenta que al ser un revés el que tira el mago, queda mejor el 0,5. Entonces acá lo que vamos a tener es un poder que en vez de área 6 tiene área 3, es algo más específico al objetivo que tenemos seleccionado. Sigue siendo un área, pero no con área 6. Pero tiene mucho más daño fuego, digamos. Tiene mucho más impacto. Fíjense que va de 250 a 1250. Acá llega a 700, 725 por ahí. Pero lo que tiene es que ahora tiene recarga 30 en vez de 15. Su poder más fuerte con más recarga. Fíjense que vamos equilibrando poder a poder. Lo vamos dejando todo bien pulido como para dominar el mundo. Algo así. Sana. Dominar el mundo. Sigamos. No nos desconcentremos del avance. Relámpago. Invocación en vez de 2, 1. Daño eléctrico de 100 a 300. Duración 10 segundos en vez de 5. Pero recarga 30 en vez de 20. Más fuerte. Más rápido, más duración, pero una mayor recarga. Explosión de hielo. Le sacamos, como dije, la penalización de movimiento. No hace falta. Daño hielo de 100 a 200. Duración 20 segundos en vez de 10, pero recarga 40 segundos en vez de 20. En este caso hice lo mismo que la recarga. Decía, bueno, ¿cuál es la duración? Yo la recarga ya sabía que era 40. El cronómetro lo ponía, iba a 30 y decía, no, 40 sí. Y por ahí iba a 50 y decía, no, es 40. Y por ahí lo probaba de nuevo, ¿viste? Para estar seguro. Ponía el cronómetro de nuevo, me da 40. Ponía de nuevo, 40. Entonces, ahí dejaba el 40. Y después por ahí iba con la duración. Digo, che, ¿20 será mucho? Entonces también ponía el cronómetro.
Me fijaba y quería ver si era 15 por ahí. Y no, era 20. Es un tema de intuición, digamos. Es como dije, de los 15 de recarga del disipar magia. Bueno, y ahí queda esos tres poderes. Fuego, eléctrico, hielo. Bueno, comunión elemental no requiere ningún punto. Resistencia de los tres elementos más 15%. Congelar, invocación 0,5. Duración de 3 a 10 segundos. Bueno, todo esto de la recarga global ya lo saben. Todos tienen muy corta. Maná, bueno, de 70 a 150. Recarga 40 en vez de 30. Acá tenemos tormenta helada, que es una especie de explosión de hielo, un poder melee de brujo, pero elemental, digamos. Tiene buen daño hielo, de 100 a 300. Una recarga de 60. Le agregamos el sonido del empuje mental. Invocación 1 segundo, duración 10. Rango 3, área 3. El brujo lanza una tormenta de hielo al oponente en un área. Los enemigos que se encuentren en él reducen su velocidad de movimiento y reciben daño hielo. O sea, también reduce la velocidad de movimiento por esos 10 segundos. Fíjense. O sea, vi la estela y dije, che, este es un poder melee. O sea, imagínense, se acerca a un bárbaro o lo que sea, demasiado al brujo. Y en vez de tirar una explosión de hielo creo que teníamos... ¿Cuánto era la explosión de hielo que tenía? ¿30 o 40? Ah, bueno, 40. Fíjense que 60 es un 50% más del 40. Pero tiene más impacto. Entonces se te acerca mucho uno y le tiras una tormenta helada en la cara, digamos. ¡Blow! Y ahí le hace daño hielo y también le reduce la velocidad de movimiento. Y ahí queda mucho mejor el poder. Y queda en sintonía con esa tormenta, digamos. Bueno, exposición a los elementos, el resistir mágico y las protecciones. De menos 10 a menos 50, invocación 0,5, duración 60, recarga 90, rango 30. Como la fragilidad. No tiene ningún sonido, le agregamos el de maldición. Acá tenemos tornado. Este poder tenía 120 la tormenta. Se pasó a 60. Y el tornado tenía 60 y se pasó a 120. Pero acá estamos hablando de un poder mucho más fuerte. Vamos a ver por qué. Primero tenemos... fíjense que el terror resultante tenía 3 segundos. Se pasó a 2,5. Lo mismo con el tornado. De 3 a 2,5. Pero este tornado es un tornado. Si pensamos en un tornado, es una especie de un montón de daños físicos, digamos. Tenemos daño aplastante, punzante y cortante. Los tres 100 por segundo. Que es bastante. Fíjense que la cosa del sultar tiene 80 de los tres físicos. Este tiene 100. Tiene una duración de 5 a 15 segundos en vez de 5 a 9. O sea, la estela quedaría, si lo tenés al 5, quedaría bastante tiempo funcionando, a no ser que se tire un disipar magia en masa, lo que sea. O sea, es una estela muy fuerte, muy impactante. Pero claro, este poder, o sea, es muy fuerte, pero tiene un rango 25. No tiene el rango 30 del terror de sultar. Tiene rango 25. Y tiene la misma invocación, 2,5. Y encima en vez de 60 tiene 120. Entonces, todas esas cosas juegan. Y cuando lo terminás de invocar, terminás lanzando un poder
verdaderamente fuerte para los números que tiene de recarga, de invocación y rango. El tema del sonido, se puede hacer algo nuevo, pero se puede agregar el sonido del empuje mental dependiendo la duración que tenga el poder. Bueno, explosión de magma nunca me convenció. Tenés otras variantes mejores y me permitió ponerle la estabilidad que necesitaba el brujo, digamos. La estabilidad que le hacía falta que no tenía, digamos. Que había algo en el brujo que lo dejaba muy expuesto, digamos, a un desequilibrio en su equilibrio, digamos. Esto básicamente no requiere ningún punto. El fuego arde desde el interior del brujo, haciendo que no pueda ser mareado, aturdido ni paralizado por ningún enemigo. Es un activable de recarga global muy corta. Resistir mareo, aturdir y parálisis más 100%. Recarga 3 segundos, no hace ninguna estela ni sonido, se puede lanzar en modo normal. Acá lo que vamos lo que necesito explicar es que lo que hice fue eliminar los porcentajes de 40%, 25%, 65%, eso ya no existe, digamos. Es o 0 o 100%. Entonces, en base a eso tenía que pensar el diagrama general, digamos. Entonces, vamos a ver que en el guerrero se necesitaba el soporte defensivo, el rugido desafiante y el otro. Era como que no le terminaron de dar el equilibrio que necesitaba tener el guerrero. Poder estar en el sándwich del combate, digamos, en el medio del combate. El arquero, su equilibrio está bien porque tira de lejos, movilidad, hijo del viento, pasiva del cazador, penalizante del tirador. El equilibrio del arquero, fíjense, si lo vemos hoy, está bien, digamos. Y en el mago, el Conju tiene la mente en blanco con los mismos números, pero con 100%. Vamos a ver cuál es la desventaja que tiene. Y cuando pasamos al brujo, necesitamos algo así también. Por eso le puse mareo, aturdir y parálisis. Pero lo podés seguir noqueando, le podés tirar la plaga de insectos o el petrificar mano. Y me estoy olvidando uno más. Bueno, y el de inmovilizar. Pero claro, si lo bajás de un caballo y le tirás oscuridad, olvídate. Lo podés marear, lo podés aturdir, paralizar, lo que sea. Pero una vez que ya se plantó en el piso y ya encendió el fuego, ya está. Ya se mueve con una cierta estabilidad. Bueno, invocar rayos solo disponible con 5 puntos. Sacamos el penalizante de fuerza, daño eléctrico 250, duración 15 en vez de 10. Ese poder no tiene ningún sonido, le agregamos el sonido del relámpago cuando aparece la estela del invocar rayo. Invocación la misma, 2 segundos, está bien, maná 500. El portal ofensivo lo dejamos, independientemente de que tengamos el teleport para los que lo vieron. Recarga 600 en vez de 1200. Esto lo hice porque en un momento, por suerte, vi que había un quilombo ahí en el puente. Estaba ahí en un costado y decidí tirar un portal. Y al final ese portal nos terminó salvando a mí y a otros dos. Entonces dije, che, esto sirve, digamos. No hace falta sacarlo. Otra cosa que tenemos es la pasiva de los magos.
Vamos a sacar el 15% de la velocidad de invocación. Lo cambiamos solamente por inteligencia más 15. Acá no queremos sobrecargar la velocidad de invocación. Fíjense que acá tengo la fórmula de la invocación final, que es la invocación de poder, dividido 1 más la velocidad de invocación extra que tengamos, dividido 100. Entonces, fíjense que muchos poderes que antes tenían 1 segundo los puse a 0,5. Eso significa que tienen una velocidad de invocación extra de 100%. Muchos poderes que tenían 1,5 los puse a 1. Eso significa un 50% más. Poderes que tenían de 2 a 1,5, 33%. Y poderes que tenían 3, los pasé a 2,5, que es 20%. Entonces, con estos números, ya la fuerza de invocación o la fuerza de conjuración que necesitó el mago están en sintonía con el poder. Vos lo que podés hacer es agregarle velocidad de invocación a los guantes o al báculo. O sea, podrías tener... vamos a ver que la joyería Warmaster eso tampoco tiene velocidad de invocación ni velocidad de ataque. No queremos saturar estas variables para respetar, para mantener esa fuerza de invocación que requirió el personaje. Queremos ver si un brujo está invocando un poder o lanza un terror de sultar. Queremos ver que haga la fuerza necesaria para terminar lanzando el poder. Pero bueno, algo que por ahí les termina sirviendo o que no lo saben, es que supongamos que tenemos velocidad de invocación en el set, digamos, si somos el mago. Tenemos, no sé, 14 o 21, un 1% de velocidad de invocación extra. Entonces, fíjense que si nosotros solo tenemos 10% de velocidad de invocación extra, o sea, no tenemos activado la devoción arcana, esos 10% reducen la velocidad de invocación final un 9%. Si la invocación del poder tiene 2 segundos, esos 10% lo deja en 1,8. O sea, básicamente más o menos 10%. O sea, el 10% de la velocidad de invocación extra es casi igual al porcentaje de reducción de la velocidad de invocación. Pero claro, si ahora le agregamos la devoción arcana, en vez de 10 pasamos a tener 110. Y fíjense que de 100 a 110, el porcentaje de reducción fue de 2,3. Ya no es 9. Pasó a 2,3. O sea, mientras más velocidad de invocación tengas, menos efecto hace el número, digamos. No importa si la velocidad de invocación de poder, si es 2 o 1, siempre los porcentajes son los mismos. Entonces, por ahí esos 21% de velocidad de invocación que sirven siempre, tienen mucho más impacto sin la devoción arcana. Supongamos que te bajan del caballo y no te queda otra que lanzar los poderes sin la devoción porque te tiran oscuridad o confundir. Bueno, ahí tiene más efecto la velocidad de invocación que tengas en el set. Bueno, Hydra en masa, en vez de recarga 90, 120, pero tiene, en vez de 5 segundos de duración, 7. Como la Hydra normal al 5. Bueno, esto ya lo saben, la rama Warmaster no requiere ningún punto. Bueno, ahora empezamos con el conjurador. Se hace largo, pero vamos bien. Para el conjurador acá.
Eh, bueno, este es un tema con el santuario. Cuando un conjurador revive a un aliado, ese aliado tiene santuario del revivir. Y cuando nosotros queremos lanzarle un curar aliado o lo que sea, un salvador, nos dice el aliado es inmune o no puede, no se le puede lanzar poderes positivos al aliado, algo así como si tuviera oscuridad, digamos. La idea es que eso no suceda. Fíjense que es re tosco cuando sucede eso. Que lo revivimos, lo queremos curar y no podemos, o crasheó y tiene el santuario de cuando apenas te conectás y lo querés curar y no puedes. Entonces, la idea es que si nuestro aliado tiene un santuario, ya sea de perfil bajo, el santuario del conjurador, un revivir, tanto de brujo como de conju, o que recién se acaba de conectar, o se teletransportó a un punto, entonces ese aliado puede recibir cualquier poder positivo de otro aliado. Si nosotros vimos que un arquero se tiró perfil bajo con poca vida, independientemente del perfil bajo, podemos curarlo, tirarle un buff o lo que sea. No hay restricción en eso. Obviamente el propio aliado no se puede lanzar poderes positivos a sí mismo con ese poder. Imaginemos cómo quedaría un conjurador que antes de que se le termine el santuario se pone un piel de acero. Digamos. Queda la estela de piel de acero junto a la del santuario. Pero independientemente de eso, santuario o perfil bajo no desactivan poderes activables. Así que no es que tenés que volver a activar mente en blanco, devoción arcana y todos los activables que vamos a ver en el arquero. Entonces ahí tenemos eso visto. Tema de salud, estos números ya no son números, ya son porcentajes. El conjurador cura sus heridas, salud de 5 a 25%, pero recarga en vez de 15, 30. Esto también está bueno, que no se necesita estar herido para lanzar el poder. Muchas veces queremos tirarle algo a alguien y se nos traba. Así que eso no sucedería. Como que se tosquea, digo. Entonces tenemos eso. Tenemos el regenerarse. El conjurador aumenta su regeneración de vida. Esto es salud por segundo de 0,2 a 1%. Cuando hablamos de 1% de salud, pensemos si tenemos, pensemos en el regenerar. Fíjense que va de 20 a 40. Cuando hablamos de 1% de salud, si vos tenés 5k de vida, el 1% es 50. Si tenés 6, 60. Si sos un caballero y tenés 8k de vida, entonces el 1% es 80. Depende de la salud del propio conjurador o del aliado que lancemos el poder. Entonces esto, como dije, el regenerarse o el regenerar aliado no son, ¿cómo decirlo? No son curaciones, no es como un curar aliado. Es una especie de buff, digamos. Como si fuera una muralla material. Bueno, es lo mismo. Fíjense que tiene recarga 120 y duración 120. Solamente se lo puedes lanzar a un aliado. Esto es para, como dije, fortalecer esos vínculos
donde ya tenemos el dúo, digamos, de conjurador bárbaro o lo que sea. Pero bueno, el conjurador se lo puede lanzar a sí mismo. No necesita estar herido, como dije. Sacamos la estela. Se lo lanza a sí mismo. No le podía poner pasiva porque era demasiado. Pero se lo lanza a sí mismo y ya tiene un aumento de su regeneración. Si vamos al regenerar de ahora, fíjense que es lo mismo. Tiene 30 de duración y 30 de recarga. Lo que hice es la misma estructura pero con 120. ¿Eso qué significa? Que no tenés que andar cada 2x3 volviéndolo a activar, digamos. Y tiene 0,5 de invocación. No tiene la recarga global corta. Bueno, vamos al curar aliado. Lo mismo, bueno, en este caso va salud de 5% a 30%. Pero en vez de recarga 5 tenemos recarga 30. No se necesita que el aliado esté herido para avanzar. Bueno. ¿Cómo si pensamos en la regeneración? ¿Cómo nuestro conjurador regenera a su propio ejército? Y tiene que andar fijándose la vida de todos sus aliados. Y en el caso de que alguno no tenga vida, tiene que ir y tirarle curar al aliado. Recargan 5 segundos. Y tiene que andar otra vez viendo si alguno perdió vida. Y otra vez el curar al aliado. Y otra vez. Es medio denso el sistema. Acá la regeneración del ejército va a ser diferente. El curar aliado, fíjense que al 5 tiene 30% y recarga 30%, entonces es algo más específico. Y es algo que lo vas a utilizar más que nada en objetivos que tengan buen porcentaje de salud. Un caballero, un bárbaro. Y lo vas a tener que lanzar con más criterio. Y con la recarga 30 no lo tenés siempre disponible. Es como la recarga de 5 segundos de los buffs de la fuerza de oso y todo eso. Que lo que no expliqué también es que el buff es bueno, pero al tenerlo siempre disponible cada 5 segundos y vos estás en un ambiente de guerra, es como que siempre tenés el poder disponible para lanzárselo a uno más, y a otro más, y a otro más. Obviamente podés no hacerlo, pero con la recarga de 120 segundos, o en este caso de 30, es como que se lo lanzás a uno y ya está. Ya te olvidás de ese poder, de ese buff. Por ahí, después de 2 minutos, lo tenés disponible y decís, ok, se lo voy a lanzar a otro, de pasada. Pero una vez que lo lanzás ya está, después de 120 segundos, vuelve a aparecer. Pero si lo tenés cada 5 segundos, es como... No es que te está mandando la señal de que sea una obligación, pero queda mejor con esa recarga. Bueno, el revir no requiere ningún punto. Salud y maná más 50%. Santuario 8, recarga 120, que es la misma, me parece. Rango en vez de 8, rango 3. El regenerar aliado, salud de 0,2 a 1. Como dije, es un buff a un solo aliado. Duración 120, recarga 120. Quitamos las telas, dejamos el sonido. No se necesita que el aliado esté herido para lanzar el poder. Salvador sigue teniendo el 20 de rango, pero en invocación 1 en vez de 1,5. Intervención divina. Todos estos buffs se pueden lanzar a los NPC, tanto a los guardias, al gordo, a quien sea. Duración de 20 a 90 en vez de 10 a 70, pero recarga 120 en vez de 110. Va a hacer toda la estela inicial y a los 4 segundos desaparece. Invocación 0,5. Cambiamos el sonido por el de protección divina, que es más simple.
Curación mayor. Esto es una especie para curarse a uno mismo o un curar aliado. El conjurador crea una explosión curativa la cual puede ser lanzada a él mismo o a un aliado y cura a todos los que se encuentren cerca. Salud de 5 a 25%, recarga 120, rango 25, invocación 1 segundo, área 6. Es como el disipar magia en masa. Lo puedes tirar allá, adelante a los guerreros y curarlos, o te lo puedes tirar a vos mismo y curar a lo que tienes al lado. O sea, lo puedes usar tanto solo como con aliado. Este poder no tiene ningún sonido, le agregamos el de curarse. En los aliados queda la estela del regenerar aliado por 120 segundos. Esto es un bug. No se necesita que el aliado esté herido para lanzar el poder. Y acá tenemos el tema de cómo se va a regenerar nuestro ejército o nuestros aliados. Ya no vamos a tener, ya el conjurador no tendría que andar persiguiendo a cada uno para regenerar el ejército. Cualquier cosa estará atento a un cierto aliado o a un cierto bárbaro que se mandó, pero no es que va a tener que estar todo el tiempo girando y viendo. Bueno, se podría acercar con esta regeneración mayor, pero lo que vamos a tener es una regeneración mayor solo disponible en nivel 5. El conjurador crea una zona de regeneración de salud en la que los aliados pueden recuperarse, tipo aura. Esto es el poder actual es directo, constante. Esto es un aura, área 10. Quitamos la salud directa, salud 1%. Invocación 1 segundo, duración 120, recarga 120, o sea, lo podrías tener constantemente. Este poder no tiene ningún sonido, le agregamos el de regenerarse. Entonces, lo que vamos a tener acá es el conjurador lo lanza. Y fíjense esa onda, esa explosión curativa se repite cada 3 segundos. Plum, plum. Es como una especie de latido, plum, que le da un mensaje a los aliados de que tiene una regeneración mayor activada y que esa regeneración mayor solo puede ser nivel 5. Entonces, si el aliado está herido o quiere regenerarse, simplemente se acerca al aliado, a un aliado que tenga ese poder disponible. Y ya está. Si el conjurador quiere, termina gastando su curar aliado de recarga 30 en él, si quiere. Si no, no. Si no, simplemente se queda ahí y se regenera. Si hablamos de 1% cada segundo, y vos tenés 0% de salud, entonces tardarías 100 segundos en regenerarte completamente. Bueno. Revivir en masa. Solo disponible en nivel 5. No queremos revivir en masa al 1. que los aliados se levanten y después mueran enseguida. Solo disponible en nivel 5, listo. Antes lo que había puesto era ponerle no requiere ningún punto, entonces eso no pasaba. Pero el tema es, como dije, se llenaba de poderes, digamos. Principalmente el mago. No alcanzaban los del lot para tanta cantidad. Esto tiene recarga en vez de 300, 240. 180 era muy poco. 300 era demasiado. Invocación. Fíjense que tenía menos que el. Tiene 5. El revivir tenía 6. En este caso tiene 10 segundos. Pero de todas maneras, si vos lanzás santuario, tenés la devoción arcana. O sea, esos 10 se transforman en 5. Este poder no tiene ningún sonido. Le agregamos el de la intervención divina. Maná 600. Más tranqui en vez de 900, me parece. Salud 50%. Maná 50%. Santuario 8 segundos. Este revivir de 50 y 50
también tiene que ver con la regeneración, digamos. Porque cuando se revive en masa o lo que sea, se tarda mucho en regenerarlos, digamos. Tanto la salud como el maná. Entonces ahí queda mejor. Bueno, tema de invocaciones. Antes había un invocar golem que no requería ningún punto. Eso hacía que... Eso hacía que... me estoy recuperando como Goku. Pero quiero terminar con esto de una buena vez. El invocar golem que no requería ningún punto hacía que todo el tiempo tengas un golem gigante al lado de cada conjurador. Y eso me fijé que en ambientes de guerra, en un fuerte, en unas escaleras, en una tarima, lo que sea, era como medio molesto. Entonces, ahora sí requiere puntos. Bueno, como dije, si sos de Sirtis, siempre es el golem de piedra, en diferentes tamaños. Si sos de Alcius, sería el de cristal. Y de Ignis, el del desierto, que está bueno mostrarlo porque está muy copado. Fíjense la diferencia del tamaño máximo. Ese sería el de Sirtis. El de Ignis. Y bueno, no. Acá tenemos el de Alcius. Son grandotes. Entonces acá está los tamaños, como vimos con los fantasmas. Pequeño, normal, y después en el nivel 5 empieza grande del 37 al 41, ancestral del 42 al 46, salud más 200, sabio. Se le va agregando más salud, digamos, por cada cambio de nombre y de tamaño. Y termina en el gigante en el nivel 60. Bueno, furia demoníaca, no requiere ningún punto. Pasiva, sacamos la penalización de protección con la velocidad de ataque. La velocidad de ataque es para que nuestra criatura, nuestra invocación en este caso, se sienta que está más en sintonía con el combate. Lo mismo le agregué a la mascota del cazador, para que se note que está más involucrada en el combate. Por eso también al caballero le agregué un activable con 15 de velocidad de ataque. Bueno, el invocar Sarkid, muchos lo vieron, duración 40, recarga 60, invocación 3 segundos, hay 4 iguales. Lazo material, salud más 100%, los ataques de los Sarkid, absorción vital 50%. Esto es resistencia mágica, protección y resistir daño. Estos números de forma pasiva no requieren ningún punto. Estos números se pueden, si queda muy exagerado, se le pone 25 o 15. Pero el tema del puño del golem, esto sería en otro momento, que quedaría algo así. Iría en otro lado, digamos. En este caso, si tenés un golem, iría el puño de roca. Pero si tenés un toltar, un bramido. Si tenés un león, el tirar. Y así. El lazo extraplanar no requiere ningún punto. El conjuro genera un lazo con las invocaciones del entorno. Su cantidad de salud aumenta. Pasiva, salud 750. Eso sería la contracara de la absorción vital del brujo. Bueno, hechicería, armadura de energía. Este poder era como que te encandilaba, digamos, y te tapaba todo el personaje todo el tiempo. Esto es algo que no le pasaba al brujo. El brujo solamente tira muro de viento y listo. No tiene. Después pondrá maestro de destrucción o pilón.
pero no tiene algo que lo esté tapando todo el tiempo. Entonces acá es tipo pasiva, protección de 5 a 25%. El conjurador crea de forma pasiva y natural un campo de fuerza que lo provee de protección extra. Bueno, silueta cambiante, esto es un poder que se lanza a un aliado. Vamos a ver que la defensa del conjurador en términos de daño de rango lo tiene en otro lado. Daño de rango recibido de menos 2 a menos 10%, duración 360, recarga 120, como los buffs que ya vimos. Rango 25, todo eso. Escudo al compañero también, duración 360, recarga 120. Invocación 0,5, protección de 5 a 25%. Mente en blanco, solo disponible en nivel 1. Invocación instantánea, es el noqueo, el aturdir, parálisis y mareo más 100%. El no puede invocar poderes de daño sería pasivo. No es que puedes desactivar mente en blanco y tirar una hiedra en masa y agarrar a ese enemigo que se está escapando a un rango 25 con invocación 0,5. Por eso de forma pasiva, o sea, lo puedes ignorar al poder. Acá, fíjense, lo podemos ignorar. Pero si le ponemos un punto, aparecería esa pasiva. Ya se activaría esa pasiva. Pero no tiene más niveles, digamos. ¿Por qué? Porque no varía el porcentaje, es 100% nada más. No haría ninguna estela ni sonido, se puede lanzar en modo normal, no haría ningún movimiento con el báculo. No queda la estela esa verde todo el tiempo. Espejo del karma. Respetamos siempre la estela. Es retornar daño siempre menos 25%. En vez de llegar a 30. Pero duración de 20 a 60. Pero recarga 120. Ya que tenemos barrera mágica y muralla material, que son estos poderes más el manto etéreo, eran poderes que lo terminaban haciendo como casi invencible, principalmente a los bárbaros, ¿no? De repente vemos que tiene un manto etéreo, más una muralla material y alguna otra cosa más, es como imbajable, digamos. Es como que esos porcentajes se iban mucho, digamos. Entonces acá lo que tenemos es, bueno, la estela desaparece después de los 4 segundos, como dije, y tenemos lo mismo que vimos. 360 de duración, recarga 120, invocación 0,5, pero los resistir no llegan a 30, llegan a 15. Van de 3 a 15. Entonces vos al final, lo mismo con la muralla material, llega a 15. Después vos elegís cuál a vos te parece mejor. Fíjense que tenés la opción del 25% de protección, 15 de físico, tenés daño de rango recibido, la fuerza más 25, bono de daño 15%, velocidad de ataque y velocidad de invocación. Tenés varias variantes, digamos. Pero ninguna sobrecarga demasiado. Vamos a ver que el manto etéreo también llega a 15%, no llega a 30% de los dos lados. Pero tiene una mayor duración, digamos. Acá tenemos la defensa del conjurador en términos de rango, pero que también beneficia no solo a él, sino a los aliados en un área 6. Aura, daño de rango recibido menos 15. Duración de 20 a 60 segundos, recarga 120. Invocación 1 segundo, en vez de 3 que tiene. Santuario, este poder no requiere ningún punto. Duración 30, recarga 120. Hoy el santuario tiene 70 segundos de recarga. Pero me fijé que los 30 segundos de duración y los 120 de recarga quedan más en sintonía. Piel de acero solo disponible en nivel 5. Resistir físico más 90%. La idea es que vuelva a ser fuerte como antes. Este poder no tiene ningún sonido. Le agregamos el de la armadura de energía, que ya lo convertimos en pasiva. Invocación en vez de
en vez de 1, 1,5, que tarde más. Duración 40 segundos, está bien. Me fijé y el conjurador cuando lanza el poder hace así. El plan de la armadura de energía queda en sintonía con cómo aparece los escudos, eso que vemos siempre. Y bueno, esto queda igual. 15 inteligencia. Protección divina. Esto es solo para un aliado. Duración 120, recarga 120. Rango 25, invocación 0,5. Y le dejamos ese porcentaje extra de bono de curación. O sea, si vos llegas a un combate y a lo lejos ves que un aliado está hasta las manos, corriendo, está a punto de morir, en ese caso el salvador no llega. Entonces lo que haces es tirarle un curar aliado bueno, de recarga 30, con 25% de... Y ahí sí que le puedes tirar un salvador o una protección divina y ahí queda mejor, digamos. Bueno, ahora vamos a empezar con el arquero. En términos de configuración de conjurador o brujo, lo que tenemos es un curandero clásico tanque, daño de báculo o invocador de Sarkit, con el golem atrás. Y en el brujo tenemos el clásico y el daño de báculo. Bueno, en el arquero vamos a empezar con arcos largos. Vamos a poner acá cazador. Fíjense que penetra escudo, ya pasamos de 10 segundos de recarga a 20 segundos. Invocación 0.25, eso ya lo vieron. Daño de ataque más equilibrado de 100 a 120, pero daño punzante de 100 a 300. Y acá tenemos tiro parabólico activable, rango de 5 a 25%. Todo esto, ninguno activable, ya como dije, no tiene costo, recarga 3 segundos, no haría ninguna estela ni sonido. Se puede lanzar en modo normal. Acá maniobralidad, lo que tienen estos buffs ofensivos es que cuando nosotros lo activamos, primero hay dos escenarios. Primero el escenario de que activamos un buff ofensivo, queremos aprovecharlo, meter el máximo daño posible antes que termine. Eso nos lleva a posiciones malas en el combate. Y después, que no sucede lo mismo con buff defensivo. Cuando nosotros lanzamos un buff defensivo es para defendernos mejor, posicionarnos mejor, digamos. Y el otro tema principal es que muchas veces sucede que nosotros entramos en un combate, en este caso con un arquero, y siempre nos surge la duda de si tirarle los básicos y los poderes de una o tener que cambiarle el ataque básico con la maniobralidad en este caso. No sabemos si invertir en ese poder y cuando decidimos invertirlo es como que entramos en el primer escenario, digamos. Entonces, en base a esto no habría buff ofensivos. En cualquier caso habría activables ofensivos, pero no buff. Todos los buffs son defensivos. Todos los que tienen una duración son defensivos. Entonces en este caso es pasiva. El arquero mejora su maniobrabilidad, lo que le permite disparar de forma más efectiva. Destreza de 3 a 15. No llega a los 30.
Otra cosa que no aclaré, ahora que entramos en los arqueros, es que vos en el nivel 5, cuando pasás al nivel 5, aparece un cartel de esos de ayuda y te dice que en las ramas, o sea, si sos arquero o guerrero solamente, que en las ramas de arcos largos, arcos cortos, aplastante, punzante y cortante, las pasivas solo afectan cuando el arma principal es de la misma rama. ¿Eso qué significa? Bueno, ya vimos que el arquero va a tener que elegir en su configuración si va a usar arco corto o arco largo, por el tema de ponerse en modo ataque o modo defensa, o modo normal. Entonces, ese cartel en el nivel 5 ya no nos nos permite no tener que poner en todas las pasivas solo afecta cuando el arma es de la misma. Solo afecta cuando equipamos un arco largo. Imagínense, solo afecta cuando equipamos un arco largo. Solo afecta cuando equipamos un arco largo. Acá lo mismo. Acá lo mismo. Entonces, directamente nos omitimos eso. Se puede poner, tampoco es tampoco es la muerte de nadie, pero bueno. Entonces acá al final lo que tenemos es especialista, sería el ligereza de arcos largos. Y fíjense que ya no existe el bono de daño del arma, es todo bono de daño. Entonces no podía ponerle 5% de bono de daño ni 10%. Entonces directamente le puse otra destreza más. El arquero se vuelve especialista en el uso del arco. Otra pasiva con destreza de 3 a 15. Bueno, tiro al blanco es un activable. No haría estela ni sonido. Chance de crítico de 40 a 200%. No quita rango de ataque ni nada de eso. Una vez que lo activamos ya está. No tenemos que activarlo, que nos dure 20 segundos con una recarga de 40. No, se activa y listo. Omnipresencia, bueno, esto queda igual. Concentración de 3 a 15. Despedazar es una especie del penetra escudo, pero mejorado, con más recarga. El arquero lanza una flecha que penetra la carne del objetivo, el cual queda sangrando. Daño de ataque, lo mismo, 100 a 120. Fíjense que tiene también el daño punzante. O sea, tiene la misma estadística que el penetra escudo, pero también deja el daño fijo por segundo. O sea, se puede usar con sangre fría, por ejemplo. Daño fijo por segundo de 50 a 60 por 15 segundos. Le sacamos el penalizante de constitución. Invocación 0,5, recarga 60. Ojo de águila, pasiva. Chance de crítico de 20 a 100%. Ofuscar. El arquero mejora su capacidad de visión, por lo que sus golpes críticos son más fuertes. Daño crítico de 5 a 25%. Lluvia de proyectiles. Esto es disparos en parábola en el área donde se encuentra el objetivo. Invocación 0,5. Acá fíjense que tenemos una estructura diferente de poder. Tenemos una duración en el nivel 5 y va creciendo un 33% de acuerdo a los puntos que tenga el poder. El crecimiento de 33% es más equilibrado que el 50%. El 50% es mucho y el 25% es poco. El 33% era mejor. Esto sacamos el daño de ataque más 100% para no usarlo con sangre fría ni eso. Y es solamente daño punzante 1500. Esto tiene recarga 180. Ah, no, como dije, 120. Pero depende de... Ya en el caso de los arqueros y los guerreros ya no tenemos problemas con
los slots con las teclas, digamos. Así que si vos, en este caso, por ejemplo, no es un poder que diga solo disponible en nivel 5, lo puedes poner al 1 y no pasa nada. Es un poder que te sirve y que tiene una recarga de 280 al 1. Bueno, disparo dual. En vez de recarga 7, tenemos recarga 15. Pero el daño cortante es mayor. Va de 100 a 300. Fíjese que va de 50 a 150. Disparo rápido, activable. Velocidad de ataque de 5 a 25%. Esto sería como el rango de ataque es la clave en arcos largos. Acá en arcos cortos, los que... Esto va a ser más para cazador. El arco corto va a ser más para cazador. Pero ver a un tirador con arco corto, sabiendo cuáles son las fortalezas de cada rama, está bueno, digamos. Eso lo vi y al tener que usar solo un arco, ya los arcos no tienen velocidad de invocación y las hombreras tampoco de los arqueros. No queremos saturar la velocidad de invocación. Queremos que se sienta que el tensado del arco es el mismo para todos los arqueros, digamos. Si se requirió 0.25 de tensado del arco, es 0.25. Si se requirió 0.5, 0.5. Y si se requirió 0.75, que es el máximo, es 0.75 clavado. A no ser que tengas la bendición. Pero bueno. De todas maneras, o sea, por eso digo, las hombreras pasan de tener velocidad de invocación a velocidad de ataque. Y los arcos también. Y no se le puede poner gema de velocidad de invocación al arco. O sea, el arco de Beam no lo necesitaría. No te haría falta. Y tampoco lo podrías poner en medio del combate. Por lo que ya vimos. Por eso, cuando de repente vemos un tirador, en este caso, y de repente está usando un arco corto, decimos, a la mierda. Es un tirador que se animó o que eligió usar arco corto en un tirador. Las saetas no gastan nada de maná, así que en eso no hay problema. Y vamos a ver más en este sentido. Flecha paralizadora. El arquero dispara una flecha a los pies del oponente, dificultándole su movimiento. Estos poderes como balestra, rompe costillas, ya no inmovilizan. El inmovilizado es para poderes como tornado, hiedra en masa. Pero en este caso siempre tenemos, cuando es un golpe al pie del oponente, no queda en sintonía con el poder que quede inmovilizado completamente el objetivo. Por eso siempre se le reduce una velocidad de movimiento y listo. Acá tenemos rango 25, invocación 0.25, duración 8 segundos. Y le cambiamos el inmovilizar por velocidad de movimiento de menos 10 a menos 50%. Y también un daño de ataque. Recarga 60 segundos. En vez de 40, 60. Bueno, ligereza, destreza de 3 a 15. Adaptabilidad es lo mismo que el tiro al blanco. Es un activable. Chance crítico de 40 a 200%. Meditación es lo mismo que la omnipresencia. Pasiva, concentración de 3 a 15. Lo que tenemos, el desgarrar, es lo mismo que el despedazar. Pero al no tener tanto rango como el arco largo, en vez de 60 de recarga tiene 45. Igual esta diferencia ya se ve. 30 de recarga por 40. Pero los números siguen siendo igual. Daño fijo por segundo, de 50 a 60. Está bueno que varíe, en este caso sí está bueno que varíe. Así varía el número y no queda solamente un número todo el tiempo. Pero es la misma duración, el mismo daño de ataque.
En este caso no es daño punzante, es daño cortante. Y el daño fijo. Cambiamos el sonido por el de disparo dual. Duelista es lo mismo que el ojo de águila, chance crítico de 20 a 100%. Y en este caso tenemos el ralentizar. El arquero lanza flechas al área donde se encuentra su objetivo, obstaculizando su movimiento. Tiene un daño punzante, maná fijo, todo esto invocación 0,5. Eliminamos lo del daño y dejamos solo velocidad de movimiento menos 25%. Duración la misma, 30 segundos. Recarga. Y la recarga depende del nivel del poder, que aumenta en un 33% por nivel. Tiro de repetición, lo mismo. Daño punzante 2000. Rango 3, área 3, más directo. Invocación 0,5. Va de 120 a 300. Bueno, trucos. Emboscada. Recarga en vez de 30, 60, pero un segundo más de duración. Menos maná. Puño aturdidor. Un segundo más de duración. Recarga en vez de 45, 60. Más daño aplastante. La idea es que se sienta como una buena piña. Invocación 0.25. Maná. Bueno, lo de la recarga global en el arquero ya lo saben. Todos también son muy cortas. Ataque sorpresivo. Seguimos pudiendo utilizar al 1. Protección menos 50%. Duración 20 al 1. 30, 40, 50, 60. Pero recarga 90 segundos. O sea, sigue siendo muy fuerte, pero lo vas a tener que usar con más criterio, digamos, porque tiene más recarga. Tiene 40 de recarga. Bueno, fineza pasiva no requiere ningún punto. Daño melee recibe menos 5%. Sentinela, el arquero mejora su resistencia en el entorno. Fíjense que el arquero está como en el bosque. Maná más 150. Vamos a ver, no requiere ningún punto. Vamos a ver que la concentración y la destreza está en la rama de evasión. Pelea sucia no requiere ningún punto. Activable. Bono de daño más 20%, rango menos 50. Este poder lo vamos a tener que activar y desactivar de acuerdo a la circunstancia en la que nos encontremos. O sea, lo vamos a tener que poner en una posición de las teclas que lo tengamos siempre accesible. Si nosotros vamos al tema del activado y desactivado de un activable en el sistema actual, lo que nos encontramos primero es que nosotros cuando, por ejemplo, a saetas recargadas le damos doble clic o doble tecla, el sistema lo activa y lo desactiva al instante. Pero si lo activamos y esperamos un tiempito, tenemos que esperar como mínimo 1,5 segundos para desactivarlo. Si lo tenemos activado ya, tenemos listo nuestro poder. Fíjense que si lo desactivamos, tenemos que esperar 5 segundos para poder volver a activarlo. Está el 1,5 y el 5. La idea es que estos dos números sean 2 segundos y 2 segundos. Y si pensamos en que todos los activables tienen recarga de 3 segundos, y pensamos que estos poderes como pelea sucia, soporte defensivo del guerrero y enfocar del tirador, que son los únicos 3 activables que vamos a tener que activar y desactivar de acuerdo a las circunstancias, todos los demás activables los puedes poner en otro lado, o sea, solamente lo activas y listo.
Esos tiempos mínimos de activado y desactivado, lo que marcan es el ritmo mínimo en el cual podemos activar y desactivar. Si pensamos en un guerrero con su soporte defensivo, imaginemos que el guerrero está persiguiendo a alguien. Lo persigue, entonces de repente se pone en una postura defensiva. ¿Cuánto tiempo mínimo tarda en poder volver a la postura normal? ¿Y cuánto tiempo tarda para volver de nuevo a la postura defensiva? Ese ida y vuelta. Entonces vamos a pensar que ese soporte defensivo es la unión sinérgica y nosotros somos el guerrero. Entonces lo que vamos a hacer es activamos el soporte defensivo, nos ponemos en una postura defensiva y cuando pasan 2 segundos, ahí ya podríamos desactivarlo. Si le das doble clic, eso no te lo activa y desactiva, solamente te lo activa. Tenés que esperar sí o sí 2 segundos como mínimo para poder desactivarlo. Imaginemos que lo desactivamos en el segundo 2 exactamente. Entonces necesitaríamos como mínimo 2 segundos para poder volver a activarlo. Pero como el poder tiene recarga 3, tenemos 1 segundo para que termine de recargar y tenemos que esperar 1 segundo más para poder volver a activarlo. Tiene ese ritmo mínimo. Ting, tum. Ting, tum. Ting, tum. Si lo ponía 1 y 1, quedaba muy apresurado. Era ting, tong, ting, tong. O sea, hasta incluso podías correr el riesgo de desactivarlo sin querer. Esto sí, o sea, si vos lo activás y ya lo querés dejar activado por 400.000 horas, ya está. No pasa nada. Pero estamos hablando del ritmo mínimo. Y si lo ponía 3 y 3, quedaba muy largo. Tin, ton. Tin, era como que perdía funcionabilidad lo que queremos lograr con el poder. Después, algo que funciona bien en el sistema actual es que cuando nosotros estamos noqueados, aturdidos o paralizados, no podemos desactivar un activable. Pero sí lo podemos hacer cuando tenemos oscuridad, confundir, marear, inmovilizar, no puede atacar o incluso cuando estamos camuflados. Eso funciona bien en el sistema actual. Entonces, como dije, tenemos la pelea sucia del arquero, el soporte defensivo del guerrero y el enfocar del tirador. En este caso reduce el rango, en el caso del soporte defensivo reduce la velocidad de movimiento y en el enfocar también reduce la velocidad de movimiento. Toque pegajoso. Esto se puede activar incluso cuando tenemos... O sea, si tenemos camuflaje podemos activar este poder sin que se nos salga el camuflaje. Como la vigilancia enemiga que vieron que se puede lanzar junto a camuflaje. Bueno, esto es lo mismo. Toque pegajoso, velocidad de ataque de 5 a 25%. Rango 20, duración 30, recarga 90. No es un poder muy importante. Si se lo quiere reemplazar por otro, tenemos ese espacio disponible. Tiro de distracción es invocación 0,5, recarga 60 en vez de 50, me parece. Represalias no requiere ningún punto. Retornar daño 100%, pero recarga 60 segundos y duración 20. Flechas con abrojos. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, esto de evasión ya creo que ya lo vimos. El problema acá era el guerrero con un martillo de 2 manos llegando al mago o al arquero, lanzando un martillazo muy lento para que termine diciendo evasión, digamos.
La idea es que eso no suceda. ¿Cómo hacemos para que eso no suceda? Agarramos los magos y guerreros y les ponemos una pasiva oculta que les da menos 100% de evasión del oponente, o sea, siempre que lancen ataques siempre van a entrar, pero también en paralelo le ponemos una pasiva oculta de menos 100% de evasión. Ese menos 100% de evasión ya se encuentra en Berserker, instancia ofensiva, y se lo agregamos a los magos. Entonces, lo que terminamos teniendo es magos y guerreros no pueden evadir ningún ataque, ni tampoco ninguna flecha, pero sus ataques siempre entran, a no ser que el arquero se ponga escapista. Entonces a la destreza le ponemos que aumenta el daño con arco y la evasión en los arqueros. Y la evasión en los arqueros solamente. Y la evasión es la capacidad de disuadir flechas. Entonces, mágicamente con solamente esas variables, el arquero, el único que le puede evadir alguna que otra flecha al arquero es solamente otro arquero, que se mueve rápido, que es ágil, tanto con la evasión misma como con escapista. Pero cuando le tiras flechas a los magos y a guerreros, las flechas siempre le entran, porque tienen menos 100% de evasión. Acá tenemos esquivar, no requiere ningún punto, evasión más 15%. Movilidad no requiere ningún punto. Le sacamos la estela del polvillo en los pies. Es la velocidad de movimiento más 10%, pero duración 30, recarga 90. Sigue siendo la misma estructura. Un tercio de la recarga. Tácticas evasivas. Pasiva, protección de 5 a 25%. Descripción modificada, el arquero cuida su defensa, como la armadura de energía, y vamos a ver también como la cautela. Nos sacamos un poder de encima que reducía la velocidad de modificación, pero más estable. Bueno, reflejos felinos. El arquero agudiza sus reflejos para una mayor capacidad de ataque y defensa. Concentración tenemos de 3 a 15, destreza de 1 a 5. Acrobático, duración de 30 a 90, recarga 120, daño físico 25%. Sigue siendo 3/4 de la recarga. Astucia no requiere ningún punto, cambiamos la inteligencia por duración de poder más 15%. Fíjense que la duración de poder más 20 ya la tiene el mago, 15 la tiene el arquero y también 15 el guerrero. Eso es porque el amuleto de Sultar no tiene la duración de poder más 15, tiene salud más 200. No queremos que esté la opción disponible para el cazador, o sea, que pueda gastar 250k solo para que su camuflaje dure más. Eludir conjuros, pasiva, resistir daño mágico de 3 a 15%. Bueno, acá escapista tenemos duración de 3 a 15 segundos, pero recarga 120. Fíjense que tenemos una recarga de 75. En este caso tenemos recarga 120, pero una mayor duración. Perfil bajo, duración, esto no requiere ningún punto, como el represalia, digamos, pero de la rama evasión. Duración fija de 10 segundos, recarga 90 en vez de 60. Una invocación de 0.25. La mascota podría seguir atacando y podría ser atacada. Sacamos de la descripción lo del remueve los poderes positivos. En realidad,
lo dejamos, pero recordemos que no remueve los activables. Hijo del viento, tenemos una mayor duración de 4 a 20 y recarga 120 también. La recarga del hijo del viento es de 50, pero dura 8 segundos. En este caso es un hijo del viento que más antiguo, el que duraba más tiempo, pero con una recarga mayor. Encima queda mucho mejor la estela y queda más en sintonía con lo que invocó, digamos. Cuando invoca al hijo del viento, entra en esa sintonía por una mayor cantidad de tiempo, más el 15% de duración. Pero claro, después tiene que esperar una recarga mayor. Bueno, ahora empezamos con el cazador. Flecha enredadora, en vez de recarga 8, recarga 15. Duración, en vez de 7, 12. Invocación 0.25. Daño de ataque 100% en todos los niveles. Para que sirvan en los primeros niveles de leveo y eso. Pero el daño punzante va de 100 a 300. En vez de 50 a 200. Eso también está bueno porque cuando perseguimos a alguien no tenemos que tirarle la enredadora cada tan poco tiempo. Pero independientemente de eso, recordemos que cuando yo lanzaba el poder, me lo imaginaba y ponía el cronómetro del tiempo. Y me fijaba en base a la estela, al sonido, a la estructura del poder, cuál era la recarga más acoplada a ese poder. Entonces ese número me da 15. Por eso cuando perseguimos a alguien, ahora le lanzamos la enredadora y tenemos un tiempo más prolongado hasta lanzarle la siguiente enredadora. Se hace todo más llevadero. Bueno, espíritu salvaje no requiere ningún punto. Velocidad de movimiento más 7%. Vigilancia enemiga no requiere ningún punto. Recarga en vez de 25-30. A ver si está por acá. No, en vez de 20-30. Eso le va a dar también más espacio al cazador. Más movimiento. Que vaya más concentrado, digamos. Si bien tiene la información de qué hay alrededor, que también tenga todo el tiempo la información en tiempo real de ver qué está pasando alrededor, digamos. Recarga 30 segundos, rango 400. Invocación 0,5 en vez de 1,5. Eso también está bueno. Lo hace más fluido. El 1,5 es demasiado. Bueno, el camuflaje es la duración como antes, de 30 a 90. Esto es instantáneo, invocación instantánea. Esto ya muchos ya lo vieron. Pero la recarga es 180 segundos en vez de 120. Fíjense que el 90 ya lo tenemos también, le tenemos que agregar el 15% de la duración de poder. Así que se convierte en 110 por ahí. Y como ya el poder se lanza de forma instantánea, ya la recarga de 120 no quedaba. Y ahí es cuando aparece la recarga de 180. Quitamos el daño punzante al primer golpe. No se puede lanzar con oscuridad. Se puede lanzar en modo normal. No haría ningún movimiento con el arco. Sangre fría. Agregar menos 100% de evasión del oponente. Para que ningún arquero nos pueda evadir esos básicos. A no ser que se ponga escapista. Bonus de daño en vez de bonus de daño del arma. De 20 a 80. Sacamos la estela. No hace falta. Y lo que tiene es, en vez de 6 de duración, 9. Más flexible. Pero en vez de 60, 90 de recarga.
ligereza heredada, tipo aura pasiva, área 20 o lo que sea necesario. Esto es, el cazador brinda a sus aliados cercanos una mayor velocidad de movimiento. No afecta a cazadores aliados, no requiere ningún punto. ¿Esto qué significa o para qué sirve? Esto es para que el cazador pueda acoplarse o pueda unirse lo que yo le llamo el convoy se pueda unir al ritmo del cazador. Cuando salimos de casa con un cazador y las otras clases, siempre es como que el cazador tiene que andar esperándolos a ellos, o cuando el cazador está detrás de ellos siempre está como chocándose con ellos. En cambio, con este poder lo que hace es le hereda esos 7% que tiene en el espíritu salvaje a todos los aliados que estén cerca de él. Entonces ahí el convoy y junto con el cazador pueden ir y pueden moverse a través de la ZG con el mismo ritmo, digamos. Y no afecta a cazadores aliados, porque si no tendríamos 2 cazadores en un grupo y ellos 2 irían con 14% mientras los otros van con 7%. Entonces se termina produciendo el mismo la misma disonancia, digamos. Si se necesita poner 25, se pone 25. Eso depende del área, digamos. Bueno, acá en vez de sentencia a muerte lo llevamos al tirador. Acá tenemos perforador de piel, ataque a las manos del oponente haciendo que el objetivo no pueda atacar. Tiene un daño punzante, duración 3 a 7 segundos, recarga 120, invocación 0,5, rango 25. También se le puede poner daño de ataque, no sé, 100 a 120% por la gran recarga. Que sí, se lo vamos a poner. A ver si hagamos más para que quede bien. Confundir, recarga 60 como antes, duración como en la oscuridad de 10 a 30 segundos, invocación 0,5, revelar, esto es en vez de recarga 20, recarga 90, duración 20 a 60, invocación 0,25, entorno acechador. Este básicamente sería como un camuflaje, pero con otros aliados. Sacamos la penalización de velocidad de movimiento menos 50%. Es instantáneo también. Duración de 30 a 90. Pero la recarga es la misma de 360. Bueno, y con el tema de las mascotas, acá tenemos esto que no requiere ningún punto. Invocación 3 segundos. Esto tuve que ir al como Ash capturado un Pokémon. Básicamente no hace falta pegarle a la mascota hasta bajarle la mitad de vida para poder domarla. Directamente ves la mascota que querés, te acercás, invocación de 3 segundos en vez de 8. En vez de 8, sí. Y listo, ahí la captura. O sea, acá cuando tenemos un Toltar y eso, se te acerca demasiado. Vos te frenás para rastrear lo que sea y se te pega al lado, es re molesto. La idea es que en vez de que se te acerque a 2 metros, cambiarlo a 3 o 4, dependiendo qué
qué opción sea mejor. Y si nosotros hacemos que se quede quieta y nos alejamos y nos alejamos de una cierta distancia y aparece el cartel de que te estás alejando mucho, o antes se desactive esa opción que se queda quieta y empieza a correr hacia vos, digamos, antes que se te muera. Porque si no, siempre, muchas veces nos olvidamos que la tenemos quieta y nos movemos y se nos termina muriendo. Ver si la pasiva de 7% afecta la movilidad de la piel. Bueno, en este caso, ya dije, pero los monstruos, o sea, si sos de Ignis, solo podrías domar monstruos de Ignis. Toltar de guerra, orco ignita héroe 60, lobo dorado 60, pantera 60, puma 60, igneo, hiena, anaconda gigante o la cobra rey legendario. En Sirtis tenés el troll de guerra, cíclope, orco. Ya no habría nivel 62, 65. Es todo 60. Orco héroe, lobo, leopardo, león, oso y tigre. Y en Alcius tenés el troll de guerra, pero el azul, que está en el hielo. El yeti, también el orco héroe, el lobo oscuro, el diente de sable, el oso albino, el lobo blanco, el gran tigre blanco, el oso pardo y el esmilo. Entonces después tenemos la cólera, que no requiere ningún punto. Es el bono de daño o el bono de daño del arma. Curar mascota, salud de 30 a 90%. Pero vos tenés que cliquear a tu mascota, acercarte a un rango 3, una invocación de 0,5. Haría gesto con el arco. Y ahí la curás bien. Pero recarga 120 segundos. Defensa salvaje, pasiva, salud al cazador de 100 a 500. El cazador genera un vínculo con su mascota, por lo que su vida aumenta incluso si ella desaparece. Eliminamos la flecha roja de la mini imagen. Quedaría así una especie de vínculo. Revivir mascota no requiere ningún punto. Salud 50%, recarga 120 en vez de 60. Invocación 2,5. Vista prominente, pasiva. El cazador aprende de su mascota y mejora el alcance de su visión. Rango de ataque 5 a 25%. Quitamos el menos 25% de daño de la pet. Entrenamiento natural no requiere ningún punto. Salud 100%. Armadura natural no requiere ningún punto. Protección 50%. Todos estos números también se venden. Jubilia natural no requiere ningún punto. Las mascotas se involucran en el entorno aumentando su velocidad y agilidad. Velocidad de ataque más 15% y velocidad de movimiento más 7% si la pasiva no está afectando a la mascota. Coraza de la bestia, una coraza resistente, disminuye pasiva, no requiere ningún punto, resistir daño más 20%. Entonces con todo eso tenemos una mascota que va a tener un impacto en la batalla de forma natural, digo. No hace falta bufearla, ni gastar tiempo, ni ir a buscar el poder, cliquearlo, gastar maná, nada. Ya de por sí, ya la criatura ya tiene velocidad de ataque, daño, armadura, vida y resistencia a resistir daño. Es como un personaje más. Bueno, cuerno de viento, en vez de 30 a 60 de duración, pero en vez de 60 de recarga, 120. Esto lo simplificamos.
Líder de manada, bonus de daño 10%, duración 60, recarga 120. Bueno, ahora empezamos con el tirador. Tenemos saetas recargadas, pasiva. Esto no hace falta, que solo mejora el daño de los ataques básicos. Bonus de daño de 5 a 25%. Pasiva, listo. No gasta mana. Mordida de serpiente. Es un poder que en los primeros niveles es clave en el leveo. Le bajamos en vez de 45, 30. Invocación 0.25. Y el daño punzante por segundo lo mejoramos un poco. A ver si estamos por acá. Claro, dice que tiene de 60 a 130. Lo acomodamos y ponemos 50 a 150. Y el daño inicial sigue siendo de 100 a 500 cortante. Entonces, en base a la estructura de la mordida de serpiente, vamos a encontrar que tenemos varios poderes de tirador así. Tenemos el fuego de Ignus, que es un poder que en los primeros niveles sirve mucho para aliviar, pero lo que tiene es que le terminamos pegando a otras criaturas y nos empiezan a correr. Entonces, lo que hacemos acá es, el tirador lanza una flecha con fuego al objetivo, nada más, no es un área. Y tiene la misma estructura que la mordida de serpiente. Daño de fuego 100 a 500, daño de fuego constante 50 a 150, duración 10 segundos, pero tiene el rango de una emboscada, por ejemplo, rango 12. Invocación 0.25, recarga 40 segundos. En la descripción ponemos el daño como en mordida, o sea, en la descripción solamente aparece el punzante 200, pero no aparece el cuánto es el daño de la constante. Entonces acá tenemos un poder que no es melee ni rango 0. Después tenemos la explosión de aguja, que sí es un poder melee. El tirador lanza una flecha a su objetivo que explota en montones de cristales afilados. Rango 3, área 3. Daño cortante inicial de 200 a 1000. Y un daño cortante constante de 50 a 150. Duración 10 segundos. 0.25, recarga 40. Ahora, con el proyectil arcano yo no le podía poner un gran daño inicial y listo. Porque es como una bolita que va lentamente y impacta. Entonces, seguimos con la misma estructura. Daño de cada elemento 250, como ahora. No gasta, fíjense que va a gastar 340 de maná. Más 140. Pero le dejamos un daño constante de cada elemento de 15 a 50. Duración 10 segundos. Invocación 0.5. Recarga 60 segundos. En vez de 25. Y sigue teniendo el rango 0. Ola invernal. Invocación 0.25. Daño hielo de 100 a 500. Más equilibrado. Tiene también un daño de hielo constante, igual 50 a 150. La misma duración de 3 a 7, pero en vez de 40 segundos de recarga tiene 60. Flecha etérea, salud, menos 150 a 750, más actualizado, pero en vez de 40, 60 de recarga. 0.5 de invocación. Ráfaga de viento. Duración de 3 a 7 segundos, un poco más. Maná mucho menos. Pero recarga 60 en vez de 40. Lluvia de fuego, eliminamos el 100% de ataque. O sea, todos estos poderes no están relacionados al daño de ataque del arco. Son todos poderes independientes, como si fuera la rama de brujo, de elemental y eso.
Entonces tenemos la lluvia de fuego con área 10 en vez de área 6. Daño de fuego directo 1000. Invocación 0,5. Y la recarga va de 120 a 280. Flecha rayo, maná 200, invocación 0,5, daño eléctrico 700. Duración 15 segundos, velocidad de movimiento menos 15. Recarga 180 a 420. Bueno, maestro en puntería. Acá sí tenemos poderes que están relacionados al daño del arco. La vista mortal es pasiva, bonus de daño de 2 a 10%. Sacamos la penalización de velocidad de ataque. Lo dejamos mucho más simple. Previsión, rango de ataque de 5 a 25%. Un poco más. Acá tenemos el enfocar, activable, no requiere ningún punto. Es rango de ataque de 25%, pero velocidad de movimiento menos 15%. Entonces acá tenemos el 25 del enfocar, el 25 de la previsión, y hay que sumarle el 25 de el tiro parabólico. Entonces vamos a tener un tirador que tira bien de lejos. Bueno, sentencia a muerte. El tiro lanza una flecha y marca el objetivo. Daño de ataque 100%, daño de rango recibido de 5 a 25%, duración 40, recarga 90, rango 30, fijo. Le agregamos el sonido de disparo dual, invocación 0,5, maldición de cíclope, 110 a 150 de daño. No puede atacar de 2 a 6 segundos, recarga 90. No tiene ningún sonido, le agregamos el de penetra escudos, invocación 0,5. Ataque letal lo hacemos más simple, daño de ataque 120 a 200%. No tiene sonido, le agregamos el de la flecha etérea. Invocación 0,75, el tirador lanza una flecha con extrema fuerza directo a la zona vital del objetivo. El penetra escudo se llama el arquero lanza una flecha capaz de atravesar armadura. Sin eso. Ojo entrenado, chance de crítico de 20 a 100%. Tiro buscador, daño de ataque 100 a 120, constitución de menos 5 a menos 25. La duración, recarga 90. No tiene ningún sonido, le agregamos el de penetra escudo. Invocación 0,5. Posición estratégica, activable. Invocación instantánea, todo eso ya lo sabemos. Daño de rango recibido, menos 10%. Se le puede poner 15, bueno, eso depende. Mirada de halcón, no requiere ningún punto. Pasiva, velocidad de ataque más 15%, evasión del oponente menos 50. Flecha de fuego, invocación 0.25, rango 30. Disipa parálisis, inmovilizar, mareo, aturdir, noqueo y no puede atacar. Pero en vez de recarga 30, 120 tiene. Instinto asesino, pasiva, cambiamos el rango de ataque por bonus de daño. Evasión del oponente menos 99%. Sacamos la velocidad de movimiento. Este poder se activaría automáticamente cuando entramos en las zonas desde donde en este momento se puede activar. O sea, en las tarimas y todo eso. Bueno, entonces en temas de configuraciones de arqueros tendríamos, por ejemplo, penalizante tanque, de guerra de arco corto de cazador, daño a rango de arco largo, cacería solitario de arco corto. En el tirador tenemos crítico, configuración de críticos, donde con unos puntos extras en el nivel 60 llegamos siempre a 4 ramas al 19 y 1 al 15. Siempre va a haber una rama de arcos que no vamos a tener que gastar ningún punto. Entonces fíjense que acá en este tirador arco largo con crítico no tenemos muchos poderes, digamos. Nos bajamos del caballo, supongamos, entonces activamos
el tiro parabólico, el tiro al blanco. Todas las demás, esas son pasivas. Tenemos, bueno, la pelea sucia ahí para activar o desactivar. Esto es una pasiva. Este se activa de acuerdo a la situación. Escapista, perfil bajo, hijo del viento, ola invernal. Bueno, este se activa cuando bajamos del caballo. La mirada al halcón ya está activa. Y el enfocar se activa y se desactiva de acuerdo a las circunstancias. Ya lo tenemos más simplificado, digamos. Y acá está bueno mencionar que esos compañeros que te siguen para todos lados ya se eliminarían, digamos. Y se hace más simple, digamos. O sea, no queda bien que un tigrecito chiquito te siga en el medio de la guerra. Si es un tigrecito chiquito, cualquier cosa se tendría que quedar en el nido, digamos. Entonces eliminamos esa especie de pay to win, donde de la nada puedes ganar 10% de resistir físico. Nos sacamos de encima esos compañeros todo el tiempo siguiéndonos. Se le devuelve la cantidad de Eximerin que valió eso al usuario. Entonces, fíjense que en este caso el tirador, cuando se baja del caballo, solamente tiene que activar 3 activables: posición estratégica, tiro parabólico y tiro al blanco. Si no es una configuración de críticos, solamente tendría que activar tiro parabólico y la posición estratégica, nada más. Y ahí ya está disponible para meter el daño que quiera y todo eso. Bueno, y en el cazador, claro, hay una daño de rango. Pasa que, bueno, la rama al 19 de la mascota es clave porque todos estos poderes no requieren ningún punto. Entonces acá le puedes agregar 5 puntos al rango, la salud extra, la curación, la defensa. Pero en una configuración más de arcos cortos, o sea, elegís esta configuración: disparo rápido activable, desgarrar, ralentizar. Y bueno, y así vas armando todo. Bueno, y por último vamos con el guerrero, así ya terminamos con esto. ¿Cuánto vamos ya? 2 horas y 23. Bueno. Guerrero. Bueno. Poder inicial. Vamos a poner así. Este poder se pone al 1 en la zona de guerra, en el nivel 60, y tiene una recarga de 6 segundos. O sea, el guerrero puede girar cada 6 segundos todo el tiempo, y la idea es que eso no suceda. Tenemos recarga 20 segundos, daño de ataque 100%, pero un daño más elevado, de 100 a 300. Fíjense que acaba de 30 a 50 nomás. Estos números siempre son iguales en las 3 ramas. Bueno, acá esgrime preciso, pasiva, incrementa el daño cortante. Cruz del Sur, acá tenemos el poder más fuerte de la rama. Cruz del Sur, riposte, triturador, que los 3 llegan a 180 de daño. Daño cortante, o el daño de la rama, de 100 a 300. Y un tercer daño de ataque que llega a 25% en armas de 2 manos. Los 3 tienen recarga 30 segundos, invocación 0,5, no es afectado por el interior del arma, todo eso. Las pasivas de 3 a 15%. Acá los poderes que reducen la velocidad de movimiento. Los 3 tienen daño de ataque. La velocidad de movimiento de menos 25%, 30 segundos de
de duración, 120 de recarga. Este es el golpe a la pierna. El golpe al brazo es el que quita protección en técnicas. Choque. Esto es la embestida de la rama cortante. Aturde. Daño de ataque, duración. El semi-área de la rama, arrasador. Rango 0, área 3, daño cortante. Daño de ataque. El daño extra en arma de 2 manos. Recarga 120. Ataque fatal, otro penalizante, recarga 120. Piel de hierro, no requiere ningún punto. Resistir aplastante más 10%. Y por último, el golpe final, daño de ataque 120. Daño extra en arma de 2 manos. Y la recarga va aumentando dependiendo del nivel. Duración, 1 segundo más dura. Invocación 0,5 en vez de 1,5. Y bueno, lo mismo es con las otras ramas. Lo que sucede acá es que para que yo le haya puesto triturador 180% de daño, en el caballero, en vez de que el caballero haga el golpe desde abajo hacia arriba, tenemos que hacer que haga desde arriba para abajo, con el martillo o con la maza, para que podamos hacer ese 180% de daño. Así que ese movimiento lo ponemos en triturador y impacto vigoroso. Todo lo demás es lo mismo. Un golpe a la costilla saca el aire del oponente, el cual queda con dificultades para moverse. Aplastamente no remueve poderes. Ya no hay problema con los activables y eso. Bueno, rompe quijada, marea al oponente. Este es el aplastamiento, es la embestida. El golpe expansivo tiene la estela de la onda expansiva del bárbaro. Con el rango 0, área 3 y todo lo que ya dijimos del arrasador. Y golpe trueno lo mismo. Punzante lo mismo. Empalamiento no tiene rango 8. Ya ninguno tiene rango 8. Daño punzante, daño de ataque y daño fijo por segundo. Perfora cerebros, la embestida de punzante. No puede atacar. O sea, en este sentido, el guerrero solo tendría un poder que puede lanzar de forma instantánea directamente hacia el objetivo. Pero este poder, como vimos, tiene una recarga de 120. Hoy, por ejemplo, sos un arquero, te tiraste perfil bajo y te están corriendo 2 guerreros y ya van apretando la cruz del sur o la carga, lo que sea, o el poder que sea. Todos tienen invocación instantánea. En ese caso, si se quieren asegurar el golpe, van a tener que sacrificar la embestida. Y si no, van a tener que lanzar el ataque básico. Porque todos los demás son ataques de carga. Todos los demás tienen una mínima invocación. Necesitan que el guerrero se frene al menos un instante. De todas maneras, la idea es que el sistema funcione bien. Porque hoy, por ejemplo, el arquero se pone perfil bajo y vos estás con el guerrero y sucede algo que es como que el guerrero le tira los ataques básicos, aunque no le hagan efecto. Entonces, poner que tenés un martillo de 2 manos y se lo tira igual y las recargas son las mismas, digamos. Si hizo el gesto así, la recarga tiene que volver a iniciarse, digamos. La idea es que vos, el personaje, si tiene perfil bajo, no haga nada, digamos. Y apenas se le va, ahí pueda empezar a lanzar el ataque básico. Que ya estaba listo, digamos. Lo mismo con el congelar, con perfil bajo, santuario, lo que sea. Estocada múltiple, flexibilidad, golpe relámpago, puntapié, invocación 0.25, recarga 90, duración 1 segundo más, un poco más de daño aplastante, cautela, pasiva, protección de 5 a 25%, grito heroico, este es el corte de sus cabezas, pero para guerrero. El guerrero hace que sus aliados ganen más confianza.
lo hacemos igual al corte en sus cabezas, pero duración 60, recarga 120 y bono de daño, en vez de bono de daño del arma, de 3 a 15%. Precisión, esto es para la rama, para la configuración de crítico de bárbaro. El guerrero aumenta su concentración aceptando más golpes a la cabeza del oponente, concentración de 3 a 15. Defensa marcial no requiere ningún punto, daño de rango recibido menos 5%, preparación rigurosa, pasiva. El guerrero hace uso de su intelecto en los momentos necesarios, lo cual aumenta la duración de sus poderes y de los que reciben sus aliados. Duración de poder más 15%. Embestida, esto llega a 25%, pero duración 30. Y recarga 120 en vez de 60. Área 10 en vez de área 6. Se puede lanzar en modo normal. El soporte defensivo no requiere ningún punto. El guerrero adopta una postura defensiva, pero se mueve más lentamente. Sacamos el parálisis, el congelar. Le dejamos aturdir, noqueo, mareo y no puede atacar, más 100%. Pero velocidad de movimiento menos 15 en vez de menos 10. Esto es sin costo de maná, invocación instantánea. No tendría estela, sonido, ni haría ningún movimiento con el arma. Entonces, básicamente el guerrero lo que tiene es, en términos de su equilibrio, vamos a ver que el caballero tiene su firmeza con noqueo más 100%, que no requiere ningún punto, o sea, al caballero no lo podés tirar nunca. Del otro lado tenemos al bárbaro que no lo podés aturdir nunca, resistir aturdir más 100%, entonces lo que hace el soporte defensivo es agregarle las otras 3 variables. En el caso del bárbaro le agrega el noqueo, mareo y no puede atacar más 100%, y en el caso del caballero el aturdir, el mareo y no puede atacar. Entonces, cuando el guerrero está en el sándwich, en el medio del combate, en la guerra, afuera de la puerta, puede ponerse ese equilibrio y no lo van a tirar al piso y lo van a cagar de trompada. O justo lo van a marear cuando estaba lanzando un poder, o justo le van a tirar un no puede atacar, o cayó un aturdir. Va a tener esa estabilidad, pero claro, esa estabilidad tiene el penalizante de la velocidad de movimiento menos 15%. Menos 20 ya era demasiado y menos 10 era poco. Pero claro, afuera de la puerta el menos 15% de velocidad de movimiento no te importa mucho. O adentro del fuerte, imaginemos que estamos esperando adentro del fuerte. Ya rompieron la puerta, pero estamos protegiendo al gordo en el medio. Estamos defendiendo las escaleras. Por ahí el bárbaro se tira desquiciamiento, que ahora lo vamos a ver. Tiene 40 segundos de duración, pero 120 de recarga. No necesita el soporte defensivo, pero cuando se determina, puede optar por moverse más lento, pero más equilibrado. Y eso es sumamente... se siente súper bien a la hora de jugar, digamos. No estás con tanto... No estás tan vulnerable a que te tiren y eso, y que morirte así nomás, digamos. Bueno, el golpe al brazo del oponente con daño de ataque y protección menos 10 a menos 50%. Sacamos el bloqueo, recarga 120. Bueno, le cambiamos el sonido. Y reflejos marciales es otro poder de la rama de críticos, activable. Chance de crítico de 40 a 200%. Todo esto activable, recordemos, no tiene ninguna estela ni sonido. Se puede lanzar en modo normal, no haría ningún movimiento con el arma, etcétera. Etcétera, etcétera. Bárbaro. Las armas de 2 manos se pueden usar en duales y armas de 2 manos. Incontrolable. No requiere ningún punto. Esto ya lo dije. El bárbaro obtiene poder oculto cuando su salud es crítica. Se activa la estela del soporte defensivo con la velocidad de ataque y el bonus de daño. Sed de sangre, velocidad de ataque de 3 a 15%, pero con otro 15% extra si se utilizan duales. Esto es la contracara de los 25% de bonus de daño que tienen poderes como riposte y todo eso.
y las áreas. Esto es un activable. Ataque bestial es un poder fuerte de los que hablamos como riposte y todo eso, que también aturde con 180% de daño, el daño extra en armas de 2 manos, pero claro, tiene en vez de 30 segundos 120. Le agregamos el sonido del golpe espiritual. Esto se llama lucha espiritual. El bárbaro lucha por un propósito que va más allá de triunfar sobre el otro. Pasiva de la configuración de críticos, concentración de 3 a 15, fuerza de 1 a 5. Despedazar es un golpe fuerte, o sea, un golpe con 120 y un daño fijo por segundo de 250 por 5 segundos. Este poder tiene el sonido del penetra escudo, nada que ver, lo cambiamos por el de triturador, que se siente como que arrancó sangre, digamos. Fortaleza pasiva también de concentración de críticos, daño crítico de 5 a 25%. Desestabilizador, el bárbaro desestabiliza al oponente, el cual queda mareado y con dificultades para correr. Daño, mareo, reducción de velocidad de movimiento. Recarga 120. Ataques precisos. Pasiva, chance de crítico de 20 a 100%. Furia de la tierra. El bárbaro ejecuta un fuerte golpe en la tierra. Esto tiene la recarga de 120 a 280. Directamente a rango 3, área 3. Duración 6 segundos. Invocación. Le agregamos un sonido. Torbellino. Este poder lo volvemos a poner en el último nivel. Por manos de acero. Invocación instantánea. No hace todo el gesto con el arma y eso. Es daño cortante, punzante y aplastante 150. Duración 40 segundos. No se ha afectado por el interior del arma. Área 6. Lo dejamos sin sonido. Aura. Recarga 180 420. Bueno, y ahí quedó. Gritos de guerra, coloso. Nos sacamos otro poder de encima. Pasiva, fuerza, más 15. Está bien. Fuerza sobrecogedora, bonus de daño de 3 a 15. Berserker, el bárbaro se prepara para hacer uso de su arma. Bonus de daño de 5 a 25. Activable. Bueno, esto la velocidad de ataque de duales y lo de evasión. No haría ninguna estela ni sonido. Frenesí, activable. No haría ninguna estela ni sonido. El único activable que hace algún sonido es la devoción arcana. O sea, vos te podés bajar del caballo siendo guerrero arquero y podés activar el berserker, frenesí, sed de sangre, todo, y no te va a delatar, digamos. No es que va a ser tremendo quilombo en el ambiente. Simplemente te preparás de forma silenciosa para lo que venga. Una vez que llega ese combate, básicamente ya estás preparado, digamos. Cualquier cosa tendrás que poner retorno, desquiciamiento, activar el soporte defensivo, desactivarlo. Pero lo demás ya está. No tenés que andar poniendo impactos brutales, volviendo a activar el berserker, volviendo a activar el frenesí, cautela, coloso. Alto quilombo. Rugido desafiante. Bueno, retorno, no requiere ningún punto. Velocidad de movimiento más 20%. El 30 es muy exagerado. Es como que se echa tremendo pique corto, ¿viste? O sea, el 20% es un pique corto, pero no tan exagerado. Daño de rango recibido menos 10%, más tranqui. Duración 30 segundos, recarga 90. Sigue siendo un tercio de la recarga. Este no, este 10. Fíjese que tiene duración 10, recarga 30. Acá tenemos 30, pero recarga 90. Le sacamos la estela de los pies. Se puede lanzar en modo normal. Actitud de guerra. Sacamos ese grito. O sea, el chabón está mirando para adelante y grita para atrás. O sea, nada que ver. Lo saca, queda así. El bárbaro motivado por la guerra aumenta su fortaleza de ataque y chance de crítico de 20 a 100%. Bramido y alarido
rango 3, área 4. En este caso aturde. Duración 8 segundos siempre. ¿Qué tiene, amigo? De 4 a 8. Vamos a poner 3, 4, 5, 6, 8. Así. Y acá lo mismo. Bueno, el maná, esto es 130, 110, 90 y 70. Ni creo que no falta nada más. No. Ahí está bien. Bueno, con recarga 120. Es mucho más fácil de lanzar, más directo. Y acá tenemos el rugido desafiante, que es lo que dije, no requiere ningún punto. Pasiva. El bárbaro no se deja intimidar fácilmente y ruge de forma desafiante si es necesario. Resistir aturdir más 100%. Y el desquiciamiento no requiere ningún punto. Duración 40 segundos, recarga 120. Maná 150. Recordemos lo del maná, que ya no quita tanto. El estandarte. El bárbaro invoca un estandarte que directamente en un área 10 alrededor de ese estandarte le da salud más 2000 por 60 segundos a todos los aliados. No diría estandarte arriba. Fuerza más 15, grito de guerra, rango 3, área 4. Recarga 120, duración 10 segundos. Armas 2 manos. Esto ya lo dije, rango 2,5, 1,5. Los números de arriba de las armas de 2 manos se multiplican y los números de abajo también, para representar la primaria y la dual junta. Además se le agrega una muesca más. Tema de joyería War Master. Dijimos, amuleto de la furia del sultar. Le quitamos el porcentaje de duración de poder. Salud 200, daño melee recibido menos 10. El amuleto igual, pero con daño de rango recibido menos 10%. Y después las otras 3 variantes con salud y daño. No hay más que eso en términos de amuleto War Master. Como dijimos, no queremos sobrecargar la velocidad de ataque ni la velocidad de invocación. Entonces lo que tenemos es los amuletos de dragón tendrían salud 300, daño mágico 60, que hoy tienen 275, 55. O sea, es un 50% más que el War Master. Entonces cuando vamos a los anillos es lo mismo, es la representación de la mitad del amuleto en términos de estadística y de precio. Si el amuleto sale 250k y el anillo sale 125k, representa la mitad del amuleto. Entonces, ¿qué tenemos? Los anillos tanque, un anillo del alma elevada, salud 100, daño de rango recibido menos 5, anillo de la piel arbórea, salud 100, daño melee recibido menos 5. Y después, yo antes lo que había hecho eran anillos con punzante, anillos y fuerza, anillos con cortante y fuerza, y anillos con aplastante y fuerza. Entonces, claro, el guerrero, para su pasiva de más 15% de daño de la rama, iba a tener que gastar como 750k de monedas War Master para tener disponibles los 6 anillos. Entonces dije, no, vamos a ponerle daño mágico y listo, como los amuletos. Entonces hice lo mismo. Los anillos que sean la mitad del amuleto. Salud 100,
daño fuego más 20. Con el daño eléctrico y daño hielo. Entonces, ¿qué pasa con el Fi, el anillo de Eve y el anillo de Torku, lo más fuerte? Fíjense que yo veo muchos arqueros que usan el anillo de Fi por los 34 de fuego que tienen, me parece. Pero claro, los 6 de fuerza le quedan ahí, al pedo, digamos. Entonces acá lo que digo es lo mismo. Si el amuleto de dragón es un 50% más de los Warmaster, hagamos que estos anillos sean un 50% más que los Warmaster. O sea, salud 150, daño fuego 30. Entonces ahí le sirve al mago, al arquero y al guerrero. Le sirve a todos los que quieran hacer daño con ese amuleto. Lo mismo con el de Eve, que tiene daño eléctrico y chance de crítico. Y con respecto al Torku no hay ninguno así. Está el de daño aplastante maná. Pero el maná ya no es tan importante como antes. Y se le pone salud 150, daño hielo más 30. Y ahí queda todo más equilibrado. Después todos los otros nombres e imágenes se guardan por si sale algo más. Y con respecto a la joyería en los niveles anteriores, que está toda dictaminada o sea, te la da el propio juego. Después las puedes eliminar o venderlo por 0 de oro al mercader. Pero básicamente lo que hace es que si vos, supongamos, te creaste un nuevo personaje en otro reino, que no tenés ningún personaje, no tenés que andar buscando un anillo de visión mortal nivel 20. No tenés que andar buscando un anillo de rayo nivel 40. Directamente el juego, cuando pasas al nivel 20, te da 2 anillos con daño fuego más 10 cada uno y una medalla con salud y daño fuego. Después pasas al 40 y te da, además de, bueno, lo que ya lo vieron, lo de los ítems y eso, en el nivel 40 te da un amuleto mejor, con un poco más de daño, y 2 anillos de rayos, pero que no tienen, no tienen velocidad de ataque, sino daño eléctrico 10, salud 50. A comparación del el Warmaster, recordemos que daba 20 y 100, o sea, el doble de esta estadística. Eso en el nivel 40 para todas las subclases. Y después en el nivel 51, fíjense que es el amuleto carmesí, el que nos encontramos en el nivel 50, salud 100, daño fuego más 20. Y en el nivel 51, cuando ya el juego te lleva por primera vez a la ZG para seguir leveando, al Cava, Brujo y Conju le da joyería tanque. Amuleto cerúleo, salud 100, daño de rango recibido menos 5%, la mitad del amuleto Warmaster, y 2 anillos de dureza, con daño melee recibido menos 3, salud 50. Eso es por si se quieren mandar a la guerra, sin hacer daño. Después todo lo demás, de la joyería y eso es otro tema. Y ahora vamos a terminar con el caballero. Tenemos temple del protector, constitución de 3 a 15, la resistencia iguales. Instancia ofensiva, bonus de daño, esto ya lo dije, pero esto va más tranqui, va de 3 a 15%. Sacamos los penalizantes de protección y evasión. Esta pasiva obviamente no tendría la estela debajo del personaje. Pero si tenemos esta pasiva activada, no podemos activar el activable instancia defensiva. Que es resistir daño de 3 a 15%, más tranqui. De todas maneras, sacamos el no puede invocar poderes de daño, o sea, puede penalizar con daño. Y también sacamos el bonus de daño del arma menos 90%. O sea, podemos seguir pegando. No hace falta tener que desactivar la estancia defensiva si sos un caballero soporte para pegarle más a la puerta, por ejemplo. O pegarle más a un objetivo, lo que sea. Esto es invocación instantánea, no haría el gesto con el arma, no haría el sonido y tampoco tendría la estela gris debajo del personaje. Entonces, nada, si sos caballero soporte, obviamente te sirve más la instancia defensiva que la ofensiva. Pero ya no es 40% de resistir daño. Es 15%, más tranqui. Podés tanquear más, está bueno tener 15% de resistir daño de forma activable.
pero de todas maneras te pueden hacer daño. Entonces después tenemos el retar, como dije, velocidad de ataque de 3 a 15%, activable, instantáneo, todo eso. Con las espaditas. Finta es un golpe de derribe que tiene una carga, que tiene daño y también noquea. Recarga 120. Ataque final 250 a 1250 de daño, recarga 90, invocación 0,5. Piel de troll, pasiva, salud de 200 a 1000. Bueno, confianza es un poder que estaba ahí, no requiere ningún punto. Golpe crítico más 10%. Furor del caballero, duración 10 segundos. Velocidad de movimiento más 20%. Recarga 120. Acá tenemos presencia heroica, tipo aura pasiva. Los aliados no quedarían con ninguna estela en la cabeza. Básicamente le da protección de 5 a 25% a todos los aliados en un área 6. La presencia heroica de hoy tenés que tiene un casteo de 1,5 y hace el movimiento con el arma y hace una estela y un sonido, hace tremendo quilombo. Dura 60 segundos, 80% de protección, que puede terminar saturando de tanqueo a eso que dijimos de los bárbaros que se mandan con buff y eso. Y con una recarga de 90. Entonces acá lo simplificamos. Yo le había puesto 50% de protección, pero con 25% al ser aura pasiva queda mejor, queda más tranqui. Y vamos a ver que lo va a mezclar el caballero híbrido o el caballero full soporte, lo va a mezclar con otros poderes que vamos a ver ahora. Pero ese área 6, lo que tiene es que si vos lo querés beneficiarte ese 25% de protección a tu aliado, vas a tener que acoplarte a él, pegarte a él. Acoplarte, no pegarte. Si el bárbaro se va para adelante, vos tenés que ir adelante. Si se va para atrás, tenés que ir para atrás. Y ahora vamos a ver los otros buffs, digamos. Las otras auras pasivas. Ejército de 1, no requiere ningún punto. Duración 40. Recarga 120. Haría la estela inicial, pero sacaríamos la estela de los hombros. Invocación instantánea. No haría el gesto con el arma. Haríamos el sonido de frenesí. Y el resistir daño físico y mágico. Bloqueo, no requiere ningún punto. Pasiva, bloqueo más 50%. Avasallar, un fuerte golpe con el escudo, daña al oponente y lo deja aturdido. Buen daño aplastante. Cambiamos el sonido por el de choque. Recarga 120. También aturde. Rango 2. Recarga global muy corta. O sea, podés pegar un escudazo y enseguida un riposte, por ejemplo. Bloqueo preciso. Recarga 120 en vez de 30. Pero duración de 3 a 15 segundos. Ya lo vimos. Manto etéreo. Rango 3. Invocación 0.25 en vez de 0.5. Mucho más fácil de lanzar. Le había puesto instantáneo al principio, pero la idea es que haga un mínimo gesto para darle ese manto etéreo. Rango 3 en vez de rango 2. Eso también es más fácil de lanzar. Menos maná, pero el resistir daño físico y mágico llega a 15%. Y la duración en vez de ser 60 es de 180. La recarga es la misma, 120. Bueno, después firmeza, no requiere ningún punto. Resistir noqueo más 100%. Proteger aliado. Le sacamos el buff de vida. Recarga 60 segundos. No haría el gesto con el arma. Esto es importante utilizarlo principalmente para la oscuridad. Y en todo caso, si lo necesitas mucho para usarlo para otra cosa, lo usas. Pero eso está bueno, que tiene la misma recarga que la oscuridad. En cambio, con 30 segundos es como que lo lanzaban así nomás los caballeros. Entonces, por último tenemos el muro protector, el escudo estelar y barrera deflectora, donde seguimos teniendo aura pasiva, resistir daño físico de 3 a 15%, área 6.
Resistir daño mágico 15% y barrera deflectora, daño de rango recibido menos 15%. Asistencia de paladín, duración 15 segundos en vez de 8, rango 3 en vez de 8, pero recarga 120 en vez de 50. Sí, 50. El maestro de guerra protege a su aliado y absorbe todos los ataques dirigidos a él. Constitución más 15. Vendaje. El maestro de guerra venda sus heridas o las de un aliado. Salud más 1% por 30 segundos. Invocación 5 segundos, rango 3. Sacaríamos las telas y el sonido. Recarga la misma 90. Se puede lanzar en modo normal. No haría ningún movimiento con el arma. Bueno. A ver. Configuración de bárbaros. O sea, tenemos duales críticos. O unos duales con poderes. O las armas de 2 manos. Que las armas de 2 manos también puedes poner la configuración de crítico. Y en el caballero tenemos caballero soporte y ofensivo. Pero fíjense que el soporte puede mezclar, tiene todos los buffs, las auras pasivas, el manto etéreo, el proteger aliado, el intimidar, que le da bonus de daño a los aliados, la embestida, pero después puede meter el golpe a la pierna, el desgollar, el golpe al brazo, el golpe con el escudo, o lo que él quiera, digamos. Por ahí usa la embestida con el choque, con el aturdir. Eso lo ve. Y en el caso del caballero ofensivo, en vez de usar, saca el proteger aliado, el manto etéreo, pone la instancia ofensiva en vez de la defensiva, todos estos poderes, y va más al tifón, al arrasador, todos estos poderes que llegan al 120% de daño. Pero también puede usar, el retar al 5, el golpe con el escudo también, y el degollar también. Pero no el intimidar, la embestida y todo eso. Entonces, para terminar con el video, el tema de los atributos ya no daría la resistencia. Simplificamos los números de la constitución. En guerreros 25, en arqueros y magos 20. Si tenemos resistir mareo o lo que sea en nuestra armadura, si es 1 o 2, lo cambiamos por 1 de consti. Si es 3, 4, 5 por 2. Bueno, después acá hay más cosas que están clave, pero no las voy a tratar ahora, digamos. Bueno, y en armas y armaduras tenemos sí, más cosas, todo más equilibrado. Pero bueno, básicamente eso era lo que quería compartir de lo último que estuve trabajando. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan o aporte que quieran dar, me pueden escribir, lo que sea. Y bueno, a seguir trabajando e intentándolo hasta que salga. Así que nada, les mando un abrazo y aguanta el reino. Nos vemos.